Es posible que se sientan identificados con esta escena. Es probable que un terror infantil hace mucho tiempo nos haya marcado. Algo tan simple, tan inocente, tan extraño como la mirada de un muñeco inerte. Un objeto que no tiene vida, pero que a veces, precisamente en nuestros ojos infantiles, en nuestros ojos ya lejanos, hemos provisto de algo parecido al alma. Y a veces es un alma maligna. Hoy se tratan las fobias de quienes tienen miedo, por ejemplo, a estos muñecos. Vamos a contar historias como esta y se van a sorprender. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Ante todo, a partir de ahora, 2 horas de comunicación y de aprendizaje. Aprendizaje mayúsculo, porque estamos en una zona donde siempre ocurren cosas dignas de ser vistas muy de cerca, la morgue. Y además, ahora que caigo, están pasando cosas maravillosas, un auténtico viaje atrás en las manillas del tiempo. El artífice de lo que está aquí, que luego se va a desvelar, cómo no, nuestro amigo Juan Villa. Él es un artista, escultor, moldeador y miembro de la Sociedad Española de Ciencias Forenses y de Criminología. Juan Villa, buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Iker? Te interrumpo un poco en la Buenas labor, noches. porque esta sé que es más compleja. Estaba pensando, en voz alta, que últimamente en la morgue estamos yendo muy atrás en el tiempo, en este lugar concreto. Hace poco, con un individuo muy particular. Sí, estuvimos con el hombre de Galera, que tenía aproximadamente hace 3.500 años, aquella especie de autopsia que hicimos analizando todos los datos. Y que fue un primitivo habitante de nuestra Tierra. Pues bien, 3.500 años es suficiente para un límite. Bueno, vamos a rebasarlo. ¿Hasta dónde viajamos en el tiempo con esto que está aquí? Pues realmente lo podemos decir de palabra, pero hay que asimilarlo, ¿no? Son 20.000 años. 20.000 años, el secreto que duerme debajo de esta sábana y que está ultimando nuestro compañero Juan Villa. Juan, te dejo con tus labores científico-artísticas y luego nos vemos. Creo que es alucinante. Por cierto, vamos a empezar con un viaje distinto, no en el tiempo, aunque también, sino sobre todo en el espacio, porque muy poca gente visita esta isla que ahora les quiero mostrar. Bueno, hay que llegar en una pequeña embarcación, no es nada fácil, sobre todo cuando el viento, cierto viento, sopla y hace casi imposible la comunicación. Estoy rodeado de unos grabados, de los que alguna vez les he hablado. Bueno, decía Goya, esto es peor. Él se encontró escenas así en la Guerra de la Independencia. Es muy difícil expresar mejor la crueldad humana. A Goya le daba igual un bando que otro. Él quiso hacer un retrato en Aguafuerte de lo que es el diablo humano. Bueno, pues una escena muy poco conocida de esta batalla de la que tanto hemos hablado en este pasado 2008 ocurrió en las Baleares. Es más, Juan G. Vallejo, nuestro reportero, incluso ha tocado con sus propias manos los cimientos de lo que podía ser el primer campo de concentración de la historia. Y digo bien, 130 años antes de que se levantara Auschwitz, en la isla de la Cabrera pasó algo horrible, donde mucha gente volvió a la era de las cavernas, al canibalismo y a 1000 cosas que queremos contarles. Primer viaje, vámonos a la isla maldita. Hoy, la mar está brava, igual que sucedía hace 2 siglos, cuando las olas que ahora nos mecen impedían en infinidad de ocasiones que llegara comida hasta un lugar que se convirtió en un auténtico infierno. Su belleza la ha convertido en la actualidad en parque nacional, pero hace 2 siglos, pasear por ella era enfrentarse cara a cara con la muerte y la locura. La isla de Cabrera fue el lugar elegido para recluir a miles de presos franceses durante la Guerra de la Independencia. Su pesadilla comenzó cuando perdieron la batalla de Bailén en julio de 1808. La primera prisión que tuvieron fue Cádiz, pero en el viaje desde Jaén hasta las costas de Andalucía ya perecieron de forma cruel miles de ellos. A Cádiz llegan unos 12, 14.000. Porque en el trayecto entre Bailén y Cádiz hay bastantes prisioneros franceses que son asesinados.
Es decir, pasan por pueblos, por regiones donde antes las tropas de Dupont se habían dado al pillaje. Y claro, la población, cuando ven pasar a los prisioneros, pues se ceban con ellos. Hay justicia popular. Incluso si hay casos que explican las fuentes francesas de que se descuartizó a un niño, a un tamborilero que llevaban, un niño, pues que fue vilmente asesinado. En Cádiz, son hacinados en viejos barcos de guerra y las enfermedades comienzan rápidamente a hacer mella en ellos. Según los tratados que firmaron en su rendición, iban a ser devueltos con premura a Francia, pero todo se quedó en papel mojado ante el temor de que Napoleón lo reutilizara para atacar de nuevo a España o a Inglaterra. Tras varios meses, la situación es insostenible. Diferentes epidemias les van matando poco a poco y la población de la ciudad se rebela, pues piensan que sus males les van a llegar en forma de contagio. Hay que sacarlos de allí rápidamente. La mejor opción son las islas. La mitad irán a parar a Canarias y la otra mitad hacia las Baleares. A los franceses, cuando les dicen que los van a embarcar en un barco y se los van a llevar, incendian el campamento. Incendian el campamento de alegría, de rabia, para que los mallorquines no puedan utilizar nada. Y claro, lo poco que tenían lo encontramos todo en su sitio. Y las ollas las encontramos en el hogar, los escondrijos donde escondían las habas y los botones, que era lo que utilizaban de moneda de cambio, carbonizado, y lo encontramos allí. O sea que para los arqueólogos es un yacimiento extraordinario. No solo por esto, por el nivel de conservación, sino que sabemos perfectamente el día que incendiaron el campamento. La isla de la Cabrera resultaba, sin embargo, un lugar propicio para la reclusión de un gran número de personas, pues las corrientes marinas que hay a su alrededor son muy fuertes, lo que complica su fuga o su posible rescate. La cuestión es que el campo de concentración, las vallas no existían, o sea, las vallas era el mar. Los dejaron sueltos en la isla y ellos se tenían que organizar como quisiesen. Lo que sí que había es una cañonera española y a veces un barco inglés que, más que vigilar que ellos se pudiesen escapar, aunque sí que intentaron fabricar sus barcas y escapar con sus barcas, era evitar que viniesen barcos franceses y los embarcaran y se lo llevaran. El abastecimiento de los presos se convierte en un problema. Primero, porque al estar España en una situación de guerra, no hay apenas alimentos. En segundo lugar, por el fuerte oleaje y las corrientes que de manera regular azotan a los alrededores marinos de la isla de Cabrera, lo que provoca que entre los reclusos se comience a producir un serio problema de hambruna. Los presos en Cabrera recibían alimentos cada 4 días, escasos suministros, pero algo les llegaba. El problema es que entre la isla de Mallorca y la isla de Cabrera hay un canal, y cuando sopla viento, ese mar no se puede atravesar, y eso hizo que en una de las ocasiones el barco se retrasase 4 días más. Por lo tanto, los escasos víveres tenían que durarles el doble. Así pues, cuando el barco llegó, unos cuantos franceses se amotinaron y se intentaron hacer con el barco. Resultado, que el barco tardó 2 meses más en volver debido a lo que había pasado. Los dragones, que eran el cuerpo de élite de Napoleón, pues hay un momento que secuestran los barcos que le llevaba alimentos o agua y se escapan con estos barcos. Claro, los mallorquines ya tuvieron que organizar unos barcos nuevos, parece que estaban muy enfadados y claro, no era fácil también conseguir que la gente quisiese poner el barco. La cuestión es que entre una cosa y otra pasaron muchos días hasta que le volvieron a traer comida. Y esos días sí que cuentan que fueron muy dramáticos y que incluso la guarnición española que estaba en el barco, que estaba en el puerto, viendo que estaban cayendo como moscas, volvió a Mallorca y dijo: señores, o les traemos comida enseguida o yo ya no importa que volvamos allí porque ya no va a quedar nadie a quien vigilar. La comida, aunque no en la proporción deseada, llega de nuevo, aunque son ya miles los que han muerto. La organización militar que imponen los más veteranos es lo que les salva, pero entre los mismos presos comienzan a producirse divisiones. Cuando llegan a Cabrera,
ellos se sitúan en la zona del fondo del puerto. En esa zona deciden organizarse por regimientos. Y cada regimiento ocupa un lugar específico en esa zona. Lo que pasa es que hay un grupo que decide no seguir a la mayoría. Y estos se refugian en cuevas, que son los llamados tártaros. Y dentro de estos tártaros es donde se dan las historias más escabrosas, como por ejemplo prácticas de canibalismo, etc. Las cuevas de la isla de Cabrera se convierten en un escenario de horror. Las cercanas al campamento de la playa se utilizan como hospital para apartar del resto de reclusos a todos aquellos que son sospechosos de portar enfermedades contagiosas, además de servir como casa a los que se iban volviendo locos por las durísimas condiciones de vida. Tuberculosos con psicóticos o esquizofrénicos vivían hacinados en agujeros durmiendo sobre la humedad de las rocas. Prácticamente todos fallecieron de una muerte lenta y dolorosa. Los suicidios estaban también a la orden del día, pero el mayor peligro al que se enfrentaban los reclusos era, paradójicamente, la crueldad de algunos de sus compañeros. Este ejemplo que sale en las fuentes francesas, que es el de que pillan a uno que está comiéndose a un compañero, según las fuentes, este tártaro pues fue juzgado y ejecutado por los propios prisioneros franceses. Las condiciones de vida se hacen cada vez más duras y terribles. Lo curioso es que casi 2 siglos más tarde, todavía planean muchas incógnitas acerca de lo que ocurrió realmente en esta pequeña isla balear. Pues estamos ahora en pleno corazón del Parque Natural de la isla de Cabrera. Hasta aquí llegan todos los años miles de visitantes para contemplar una hermosa naturaleza, pero cuando llegan hasta aquí, hasta este lugar, y ven estas piedras, lo que no saben es que se encuentran ante los restos de lo que podemos considerar el primer campo de concentración que existió en Europa. Entre 6 y 8.000 presos franceses fueron abandonados aquí durante 5 años a su suerte. Solo 3.000 de ellos sobrevivieron. Para que se hagan una idea de las condiciones infrahumanas en las que estuvieron viviendo, fíjense cómo era una habitación de este tipo de barracones. La verdad que una historia trágica que por desgracia cayó en el olvido. En el campo de concentración poco a poco se va construyendo un mundo aparte. Con el paso de los años, gracias a la intercesión de diferentes personajes, como el padre Francesc Estelrich, que siembra un huerto en la isla, la comida empieza a no ser tan escasa. Las habas secas se convierten en la moneda de cambio para comprar o vender algunos enseres. Con ellas se puede tener incluso sexo con alguna de las 15 reclusas que había en el lugar. Un paraje marcado por el olvido en que se suceden infinidad de historias salvadas por los presos franceses que más tarde las escribirían. Hechos que nos hablan de la cobardía o valentía de muchos de sus compatriotas. Uno de los personajes que llaman la atención es un médico que había, que era oficial, que le dan la oportunidad de poderse ir, porque ahí llega un momento que los ingleses consideran que los oficiales no pueden estar en estas condiciones. Le dicen que todos los oficiales embarcados y nos lo llevaremos a Menorca o a Inglaterra para que estén mejor. Pues este oficial médico podría haber embarcado e irse, pero decidió que no, que su sitio era allí con la tropa, e intentó organizar el hospital todos esos años y pereció allí en Cabrera. Historias de héroes y villanos en un lugar que durante 5 años se convirtió en la isla de la muerte. En 1814, los presos supervivientes fueron repatriados tras la derrota de Napoleón. Al llegar a su país, muchos les trataron injustamente como perdedores, como si una maldición les persiguiera desde el día que pisaron Cabrera.
Un lugar ahora hermoso donde el infierno fue capaz de convertirse en una cruda realidad. Sin duda este caso, el de la Isla Maldita, el del hacinamiento de aquellos soldados franceses, refleja perfectamente, sería un estudio formidable sobre cómo se comporta el alma humana en condiciones de hacinamiento, hambre, vida en comunidad y otro elemento, que no haya salida. ¿Cómo se comporta el ser humano? Hemos visto algún mosaico de ese tipo de acciones, pero hay muchos más. Estábamos pensando, algunos son tan crudos que no sabemos si detallarlos, pero en fin. Carmen, hay más que no ha contado Juan G. Vallejo, que se recoge en las crónicas históricas. La verdad es que durante 5 años pasaron una penuria tremenda estos prisioneros franceses, porque poco a poco los barcos españoles dejaban de llevar ese pan moso que comían cada 2 días, y lo que tuvieron que hacer, por ejemplo, era empezar a criar ratas. ¿A criarlas como las elemento? Criaban como elemento, como si fuera una granja, pero en vez de criar animales como cerdos o vacas, en este caso, como carecían de ellos, pues criaban ratas para después poder cocinarlas. Cuando las ratas se acabaron, lo que hicieron, esas ropas ya viejas, las cortaban en tiras y hacían caldo con ellas, por lo menos para que diera algo de sustancia a ese agua sucia, que era lo que se bebía. Ropa. Caldo con la ropa. Y no solamente eso, se habló de canibalismo, de antropofagia. En algunos casos se dice que no es cierto, que les daba tanto asco comer a sus semejantes que no llegaron nunca a hacerlo. En otras crónicas, en cambio, se dice que sí, que llegaron al canibalismo. Pero lo que sí es cierto es que cuando desembarcaban algunos capitanes, algunos generales de los barcos ingleses, pues muchos de ellos venían mareados por las travesías, sobre todo en invierno. Y al vomitar en la playa veían como esqueletos andantes iban corriendo a comerse ese vómito. Escenas, pues te puedes imaginar, Iker, tremendas, porque no solamente comían ese vómito cuando llegaban los capitanes o los generales ingleses, sino que sus propias heces, cuando podían hacerlas, también eran ingeridas por ellos. Hasta tal punto llegaba el hambre y la desesperación de esta pobre gente, que fíjate lo que tenían que ingerir. Hubo toda una serie de estudios sobre el hombre que había vuelto a la era prehistórica, en aquellas cuevas que, bueno, ahora están viendo, cuevas anegadas a veces por el agua, lo que se tuvo que vivir. Y el comportamiento de algunos hombres que se separaron del resto era eso, el hombre paleolítico de nuevo en el siglo XIX en la isla de la Cabrera. Y la muerte que encontraron muchos de ellos, porque al igual que pasaba en la Guerra Civil Española, durante un tiempo en el que si los víveres no llegaban tenían que buscar hierbajos con los que hacer caldos o intentar comer cualquier cosa, cualquier bulbo que saliera de la tierra. En este caso, igual, toda planta que crecía en la Cabrera era ingerida, muchas de ellas eran hierbas venenosas, con lo cual había unos casos de muerte altísimos. Se dice que 3 de cada 4 presos que estuvieron en la Cabrera murieron, y que durante 5 años muere la mayor parte de la gente que pisa esta isla. El infierno en la tierra, realmente. Se ha hablado mucho, y a veces hay estudios que lo recuerdan, otros que lo ocultan, la historia de la Isla Maldita, de la Cabrera, pero no es la única, no es la única. En el mundo ha habido otras, esta nos toca más de cerca, ¿no? Porque está ahí, además en un entorno maravilloso, en un parque natural impresionante. Pero hay más. Vamos a hacer un ranking. Últimamente estamos haciendo varios para que ustedes saquen toda la información. Como no, Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Primer punto del viaje, el nombre lo dice todo, ¿no? Isla del Diablo. La Isla del Diablo, que curiosamente está en el archipiélago de las Islas de la Salvación. Pues desde luego para los que pasaron por allí fue de todo menos salvación. En 1851 Napoleón III decide utilizar esta isla en la Guayana francesa como una prisión para mandar en aquella época sobre todo a criminales políticos. Luego más tarde se hace una ley en Francia con lo cual los reincidentes, los que tenían más de 3 condenas de más de 3 meses, eran enviados automáticamente a la Isla del Diablo. Hasta 1938 pasaron por la Isla del Diablo 80.000 prisioneros. ¿80.000? 80.000, de los cuales en su inmensa mayoría no se volvió a saber nada, ni vivos ni muertos, porque era costumbre que a los muertos de la Isla del Diablo se los echaba al mar como pasto para los tiburones, que hacían
de improvisados carceleros, porque allí no había alambradas, no había muros, apenas había escualos. Había guardas, pero efectivamente los tiburones y sobre todo la selva eran los que se encargaban de que nadie escapase de allí. Las condiciones de vida eran pésimas, las raciones alimenticias muy pequeñas y sobre todo los trabajos forzados en un lugar donde el dengue, la malaria y otras enfermedades tropicales hacían estragos, pues acabaron con la vida de la inmensa mayoría de esos, insisto, 80.000 prisioneros. A día de hoy, curiosamente, muy cerca, en esa misma isla, la Agencia Espacial Europea tiene un centro de lanzamiento y donde antes pues florecía el dolor y la muerte, pues ahora es una de las puertas al espacio, al conocimiento y a la ciencia. Curiosísima la paradoja, Santiago, y es más, ese islote, esa isla del diablo, nos ha legado increíbles historias que han formado parte de la literatura y del cine. Pues sí, la más famosa de ellas, evidentemente, Papillón, la historia de un hombre apellidado Charrier que tenía el mote de Papillón, mariposa en francés, porque tenía un llamativo tatuaje con una mariposa, y que pues su naturaleza indómita le hizo automáticamente intentar fugarse una y otra vez hasta que lo consiguió. Lo consiguió observando la naturaleza. Se dio cuenta de que cada 6 olas que llegaban a la playa, una de ellas tenía una resaca tremendamente fuerte que empujaba hacia mar adentro. Con un compañero hizo un improvisado flotador de cocos y desafiando a los tiburones, desafiando al mar, en una travesía de 60 horas consiguió llegar a tierra firme, pensando que por malo que fuera el destino que le esperaba, era muchísimo mejor que lo que estaba viviendo en la Isla del Diablo. Carmen, siguiente travesía, ponemos rumbo, la nave es un barco de alguna forma, con marejadas intensas, imagino, para llegar a un lugar del que hay vídeos, del que hay documentación. Y esa documentación espanta. ¿Isla de San Lucas, Costa Rica? En el Golfo de Nicoya, precisamente en Costa Rica, es donde esta isla estuvo funcionando hasta 1991, o sea, hasta antes de ayer. Era una isla donde estaban recluidos los criminales más peligrosos, se los llevaban allí. Aún se pueden ver algunos de los edificios que quedaron construidos en los que hay verdaderos grafitis que durante años fueron realizando los presos, e incluso se ha conservado también la sangre que dejaron algunos de esos presos en reyertas, en muertes. Era un lugar muy violento, por lo que parece, ¿no? Era un lugar muy violento donde decían que el que iba allí no solía salir. O lo mataban los carceleros o se mataban entre ellos mismos, porque eran todos de la peor calaña. Y fíjate, siendo todos de la peor calaña, mandan allí a una niña de 19 años, a una chica, la única que había en la isla, para que les enseñe. A una profesora, que poco a poco la llamaban la niña Victoria. Poco a poco les va enseñando a leer, a escribir, porque la mayoría de ellos eran analfabetos. Y la respetan. Pero ella al final tiene que huir de la isla porque no es uno de los presos, sino uno de los carceleros quien intenta abusar de ella. Victoria Domingo se llamaba esta chica, que después de muchos años regresó cuando ya esta isla, la cárcel, estaba completamente cerrada. Vaya imagen, ¿eh? Me recuerda mucho a precisamente lo que hace poco se ha visto de nuevo en 4, nuestro documental de Chernóbil, esa soledad tan especial, esa soledad tan espectral donde ha habido mucho dolor, ¿no? Y esos barracones donde entre ellos estuvo el monstruo de la Basílica, le llamaban así por el tremendo crimen que al parecer cometió, según unos, y según él no cometió nunca, fue un error. Era un chico de 19 años, José León Sánchez se llamaba, estuvo acusado pues eso del crimen y fue condenado a 40 años recluido en esta isla. Él sí que sabía... ¿A quién mató? No se sabe. Le llamaban... Allí los presos no se preguntaban unos a otros qué crímenes habían cometido, preferían no saberlo, pero sí que sabían que era muy peligroso y le respetaban, además, pese a su juventud, los demás presos que había con él. Le respetaban no solamente por lo peligroso que era, sino también porque escribía cartas. No tenían papel, no dejaban escribir nada más que unas líneas para que sus familiares supieran que seguían con vida, pero él lo que hacía era en los sacos de cemento que les daban para que tiraran al suelo y hacerse así las camas, porque no tenían ni colchones ni cama donde descansar, en esos sacos de cemento poco a poco él fue escribiendo una novela, la propia novela de su vida, esa vida
tan terrible que pasaba en esas 4 paredes. Se llamaba La isla de los hombres solitarios, así tituló a este libro que además lleva 150 ediciones. Tú fíjate cómo ha cambiado la vida de este hombre, ¿verdad? Pues él tenía que ir escribiendo en ese saco poco a poco esa historia. Los carceleros, cuando vieron que estaba relatando todo lo que allí pasaba... Sobre el saco. Quemaron esos sacos para que no saliera a la luz todo lo que se estaba viviendo allí. Es más, también tenía que llevar a cuestas continuamente todos los sacos porque los presos, para hacerse la cama, decían que eso no valía para nada, que para escribir nada, que ellos tenían que dormir en algún sitio y si era un poco seco, pues mejor. Así que él poco a poco fue guardando esos sacos y logró por fin hacer su novela, que luego pues ha dado la vuelta al mundo. Incluso Cela la llegó a citar en algunas de sus entrevistas, de sus escritos. Apasionante, grafitis que siempre se repiten, escenas sexuales, ídolos deportivos, imágenes de Cristo en uno de los penales más violentos del mundo, con mayor número de muertes en su interior. Y caramba, pasear por él, las cámaras, como estamos viendo, sigue siendo pasear por un lugar fantasmagórico. Todas estas islas tienen la misma leyenda: quien entra no sale, quien llega hasta allí jamás regresa vivo, pero también hay historias de superación, sin duda alguna. Siguiente punto perdido en algún lugar de esos mares inmensos, Santi. Pues del mar Mediterráneo, y vamos hacia, yo creo que de estas islas la más de novela o la más mítica a través de la literatura, el castillo de If, donde estuvo el conde de Montecristo, Edmundo Dantes. Y la verdad es que Alejandro Dumas le hizo justicia al terror que se vivía allí. No era un sitio donde se maltratase especialmente a los presos, no era un sitio donde se torturase especialmente, pero era un sitio donde sencillamente se enterraba a la gente en vida. A muy pocos kilómetros de la costa de Marsella, de hecho desde la ciudad el castillo domina perfectamente el paisaje, había un sitio donde de verdad donde se entraba, cuando se entraban no se salía. Prácticamente la única condena posible era la cadena perpetua. Y esa cadena perpetua se desarrollaba en una celda de 2 metros cuadrados, con unos muros de 70 centímetros de grosor y en un aislamiento total. No había compañero de celda, la comida te la metían por debajo de la puerta, no veías ni siquiera a tu carcelero, no había posibilidad de tener ni lectura, ni entretenimiento, ni material para escribir, nada, solo soledad. Ni siquiera tenías acceso a la ventana que te daba luz de día porque estaba por encima del nivel de donde tú podías asomarte. Como única comida se les daba un potaje en el que de vez en cuando aparecía una patata solitaria y la verdad es que las condiciones no podían ser peores. Lo que más me ha llamado la atención del castillo de If, aparte de estas terribles condiciones, es que durante mucho tiempo familias francesas enviaban allí a sus hijos voluntariamente y pagaban por hacerlo. Era una especie de castigo supremo, de correccional elevado a la enésima potencia, y la única diferencia era que evidentemente esos chicos sí salían pasado un plazo de tiempo y sus condiciones eran un pelín mejores en cuanto a que en invierno disponían de fuego para calentarse y la comida era un poco mejor que la del resto de los condenados, nada más. Curiosísimo. Bueno, por cierto, Carmen, en todas estas islas, en la Cabrera, en la isla de San Lucas, en la isla del Diablo, también, aunque sea brevemente, como unidas con un imperdible, las historias de aparecidos, después de aparecidos, de voces, en todas ellas esa otra historia que no se cuenta nunca. Claro, es que en sitios donde se ha concentrado tanto dolor, donde se ha concentrado tanta muerte, no solamente ha habido gente que asegura haber oído esos gritos del pasado, esos lamentos muchas veces, lo decían en los barracones de San Lucas, que todavía se puede sentir, la gente muy sensible así lo relata, esos gritos de cuando eran sometidos a terribles torturas, porque los castigos también que les infringían los carceleros que estaban allí para cuidar del orden en esas islas, pues también eran terribles y muchos incluso morían de esas torturas, tanto ellos como los carceleros, porque se han encontrado cuerpos en la isla de San Lucas con 3 tiros en la cabeza y pertenecían a uno de esos guardias. Un guardia enterrado, se ha sabido por uno de los botones que llevaba en el uniforme, que había sido muerto por 3 tiros en el cráneo, o sea que había de los dos bandos. Es lo de siempre, los carceleros cumplían condenas sin haber hecho nada en estos lugares. El mundo del telón de acero, el mundo por lo menos soviético,
no se libra de este tipo de penales y de isletas. No, los soviéticos tuvieron su cabrera particular. En este caso era una isla fluvial, era una isla en un río, y esa fue Nacino. En el verano de 1933, en un mes solamente, desde mediados de junio a mediados de julio, murieron 6.000 personas en Nacino. 6.000 personas que fueron recogidas en diferentes ciudades de la Unión Soviética en una de las célebres purgas de Stalin. En este caso se quería librar de los que él llamaba desaprensivos, de pobres, gitanos, personas sin hogar, etcétera, etcétera. Y la gran idea fue sencillamente meterlos en aquella isla completamente separados del mundo y sin posibilidades. Es decir, la idea era que viviesen allí, pero no había medios de vida, no había nada para cultivar, no había nada para comer y, lógicamente, el hambre comenzó a hacer estragos. Al principio parece ser que las autoridades soviéticas se apiadaron de ellos y dejaron en la costa un contenedor con 20 toneladas de harina. No tenían con qué hacer fuego. Se la llevaban en los sombreros, en las ropas, y la comían como gachas, mezclada simplemente con agua que ni siquiera podían calentar. No podían hacer pan, no podían hacer nada. Esa harina pronto se acabó y comenzó el canibalismo. Primero se comieron a las personas que morían de muerte natural. Luego, cuando el hambre comenzó a apretar, empezaron las cacerías y empezaron a matarse los unos a los otros para devorarse. Al principio, de forma sutil, había una expresión que se hizo popular entre los internos que era sangrar la vaca. Cuando decían que iban a sangrar la vaca, se trataba de que engañaban a otro de los prisioneros, le decían que se iban a fugar y se lo llevaban aparte y la fuga nunca se realizaba, simplemente era la cena de los otros. Así fue durante un verano, se aprovecharon, intentaron fugarse también, pero en las riberas del río les esperaban con ametralladoras los soldados y las pequeñas balsas que consiguieron construirse pues nunca llegaron a su destino. También hubo historias terribles de ajustes de cuentas. Una de las internas pues sobrevivía ofreciendo sus favores sexuales a uno de los guardias, hasta que un día la encontraron crucificada en un árbol y vieron que cuando estaba todavía en vida le habían extirpado los pechos primero y luego otras partes del cuerpo para írselas comiendo delante de ella. Yo creo que si ha habido un lugar, un infierno en la tierra verídico y comprobable, ese ha sido Nacino en aquel verano de 1933. Una vez más, Santiago Camacho, que nos trae una historia bastante próxima, como antes la isla de San Lucas en Costa Rica, que nos deja, y esto es para seguir indagando y seguir investigando, pero de verdad que marea, ¿no? La marejada marea incluso los componentes de la nave del misterio. Un mínimo apunte, Santi, para terminar, porque podíamos pensar que esto son cosas muy remotas, ¿no? Ya olvidadas, que debía ser así, pero no. Sí, porque durante mucho tiempo en Estados Unidos reinó Alcatraz como el prototipo de la isla prisión, pero ha tenido un digno sucesor en la otra costa, en la costa este, muy cerca de Nueva York, al lado del aeropuerto de La Guardia, en la isla de Rikers. Rikers es la prisión temida por los criminales neoyorquinos y es uno de los sitios donde hay un mayor índice de violencia actualmente, muy pocos guardias, pandillas organizadas dentro de la prisión, y los escándalos de apaleamientos, de torturas, de malos tratos han ido surgiendo varias veces en diversos medios estadounidenses. El último fue el pasado febrero del ya pasado 2008, cuando se descubrió que uno de los guardias, llamado Lloyd Nichols, tenía montado un macabro espectáculo. Una especie de club de la lucha, como la célebre película y novela, en el cual se obligaba a los internos adolescentes, a los más jóvenes, a combatir entre ellos prácticamente a muerte, mientras los guardias y el resto de los prisioneros pues apostaban grandes sumas de dinero. Después de todo esto, uno vuelve a mirar Esto es peor de Goya y quizá lo mire con otros ojos, ¿no? Lo que dibujaba el gran maestro aragonés hace exactamente 200 años parece que no nos ha hecho aprender en absoluto. Como digo, menudo viaje absolutamente mareante, pero nuestro objetivo siempre
contar lo que nadie o casi nadie cuenta. Carmen, vamos con otras imágenes, despejamos un poco todo esto y vamos con imágenes impresionantes también, en otro sentido. Aunque un poco más amables. Menos mal, imágenes de Cuarto Milenio. Análisis 884 y primero de esta noche, un lugar muy especial, naturaleza absolutamente virgen, Guatemala, concretamente Cuevos de San Miguel y sus cataratas, Totonicapán. Autor Jorge Gabriel Ramírez. Jorge Gabriel, que es el que vemos en la fotografía, un lugar que debemos apuntar en la agenda de Cuarto Milenio para visitar porque es espectacular por lo que nos muestra esta cascada. Fíjense en esa imagen. Está nuestro telespectador en primer plano, pero parece que por detrás surge algo. Ahí lo tenemos, como si fuera en el agua, en la propia cascada. Vamos a señalarlo para que se vea mucho mejor. Mira, ahí tenemos como si fuera una especie de rostro, ¿verdad? Con cabello largo, con las cuencas de los ojos como si estuvieran vacías, negras, e incluso la nariz. También hay como rayos más oscuros. Mirándole. Y mirando, sí, mirando también a la cámara, como si quisiera salir en la fotografía. Pues bien, los análisis lo que nos dicen es que es una fotografía muy bonita, muy bella, pero que tendría una explicación. Y no es nada más y nada menos que una pareidolia. El sol, la vegetación de atrás, las rocas han hecho que se creara un rostro que pareciera que estuviera mirando también al fotógrafo. Bueno, una de las pareidolias más curiosas que hemos obtenido, porque el agua no es habitual, ¿no? En las fotografías de Cuarto Milenio, pero ahí está, y desde luego digno de observar con todo detalle. Ahora, en el siguiente análisis, lo que ocurre es eso de, por lo menos lo que dice este amigo que nos envía una imagen obtenida con una marca de fotografía Kodak, el modelo Essiser M863, ni más ni menos. Bueno, ¿qué hizo? La broma, entre comillas, como digo, de fotografiar estancias de su casa donde no había nadie, yo no sé tampoco para qué. Y de repente, sorpresa. Bueno, nos decía que era un día de lluvia, que quería comprobar si se veía desde su casa algo, los vecinos que sí podían verle, y que entonces hizo hacia adentro de su propio domicilio una fotografía con flash. Y eso es lo que salió. En principio no vemos nada. Él parece estar situado en la terraza, lo vemos, ¿verdad? Porque ahí está el salón, la televisión a la izquierda. Pero, ¿quién es ese extraño personaje? Voy a ampliarlo para que se vea bien, porque nos lo encontramos precisamente ahí. Nos está mirando desde una esquina de una habitación, parece que está saliendo. Lo más curioso de esto, voy a ponerlo justamente en el centro para que se vea esa sombra, es que él asegura que estaba solo en casa. ¿Quién era esa figura a la que él no conoce, que estaba en su propio domicilio? Igual hay que darle un poco más de contraste o... Vamos a probar. Ahí está, Con las luces, las sombras... Mira, 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 el cuerpo perfectamente con la mano. A ver, mira, la mano. Arrastra un poco para ver cómo pueden ver la forma. Bueno, mira, es que parece algo absolutamente el brazo, físico, ¿eh? Aquí tenemos también... Vamos auténtico a ver si se baja. humanoide, vamos. Vamos a ver ahora mismo la cabeza. Oye, pues yo me quedaría con un buen susto, ¿eh? Si hago una foto de mi casa donde no hay nadie y de repente aparece eso... Vamos a darle más contraste y la ponemos un poco más pequeña para que se vea ahí la silueta. Una silueta en negativo, en este caso, como bien decía Iker, que según Guillermo León tenía que ser de alguien de carne y hueso. Pero tenemos un problema. Si él estaba solo en su casa, hace una fotografía hacia el interior del domicilio y sale una silueta como de una mujer, porque nos decía además que parece femenina, ¿quién estaba en su casa? Y además en el umbral, ¿no? Ese. En el umbral, en esa posición un poco que el alguno umbral diría... de la puerta. Sí, entre dos mundos, ¿no? Simbólico y curiosísimo. Me parece de las más intrigantes. Me ha dado un no sé qué ver esta foto, fíjate. Mira que hemos visto ya miles de fotos enviadas por todos ustedes. Y gracias, como siempre, por esa colaboración. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tercio. Vamos a la morgue. Vamos a la morgue, que es el lugar de trabajo. Y además el trabajo que nos va a hacer aprender y nos va a hacer conocer cosas que siempre ocurren en laboratorios muy lejanos. Todo esto tiene que ver con el código más oculto de lo que somos y lo que ustedes y yo y cualquiera de nosotros tenemos dentro, aunque no seamos conscientes de esa vida que está ahí dentro, que se rige por sus propias leyes y nosotros quizá nunca sepamos lo que está ocurriendo. El ADN, los genes, muchas más cosas, incluso especies de otros tiempos. Vamos a la morgue.
Al final, resulta que nuestra querida y entrañable morgue, donde lo que importa de verdad es aprender y que ustedes lo vean, se va a convertir en el auténtico túnel del tiempo. Ya lo decía Juan Villa, el viaje va mucho más allá, incluso que el hombre de galera, nuestra última visita prácticamente a este lugar del plató, que eran unos 3.500 años. Ahora nos marchamos a 20.000 años. Yo estoy muy interesado últimamente en las bestias, entre comillas, que compartieron su vida con el hombre. Nos da la impresión de que algunas criaturas son como de cuentos muy remotos. No, no, es que estaban con nosotros, vivíamos con ellos, sentíamos con ellos. Juan, ahora sí te lo digo, mis felicitaciones por esto que está aquí, ¿eh? Y además vamos a poder aprender con un gran amigo, Jorge Cuadros, él es embriólogo clínico, él además es doctor en ciencias biológicas, peruano de origen, a mucha honra, y desde luego con toda una vida en la universidad investigando, y lo que es más importante, y que ya lo demostró aquí, sabiéndolo contar. Eso es clave. Jorge. Buenas noches. Oye, una cosa importante antes de que Juan vaya desvelando el secreto. Bueno, vete desvelando el secreto ya, Juan. Vete poquito a poco, porque es una criatura que ha aparecido congelada. 2 días después de que tú vinieses a hablarnos de algunos animales atrapados en el ámbar y de posibilidad de clonar embriones o elementos de animales congelados, vaya, ocurre algo. Es increíble. Tú decías que era poco probable. ¿Ha pasado algo? Realmente es algo impresionante, pero efectivamente comentábamos la baja probabilidad de encontrar un animal congelado en condiciones inadecuadas a la intemperie y poder encontrar un material que sea útil para realizar una clonación, por ejemplo. 2 días después de haber comentado eso en el programa, unos investigadores japoneses publican un trabajo en el cual demuestran que con un animal, un ratón en este caso, congelado sin crioprotectores, sin condiciones adecuadas, un animal que metieron en un congelador, vaya a saber por qué motivos lo mantuvieron tantos años en esas condiciones, y han podido recuperar núcleos de células de tejido nervioso y clonar a este ratón. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar un animal congelado sin condiciones adecuadas y poder utilizar algún material de este animal para hacer una clonación ya no es fantasía. Quizá todavía es ciencia ficción, pero la ciencia ficción también puede ser realidad. Los compañeros del País, en un excelente reportaje, hablaban de la palabra todavía. Todos los expertos siempre dicen todavía, pero quiere decir que quizá ese todavía se convierte en realidad dentro de poco. ¿Y qué ha pasado ahora, Jorge? ¿Qué ha pasado con esta criatura, Juan, te lo vuelvo a decir, maravillosa? O sea, es que es más real que el real, maravillosa, con un bebé mamut que tuvo que vivir y que desgraciadamente murió y quedó preservado como en una cápsula del tiempo en Siberia, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál es la historia de este animal? Pues lo interesante de este caso es que cuando se ha intentado secuenciar genoma de animales antiguos, se ha utilizado, por ejemplo, materiales de huesos o otro tipo de tejidos, con los cuales no ha sido posible más que realizar pequeñas secuenciaciones de 20.000 pares de bases, por ejemplo, que es un número muy pequeño para lo que realmente representa el genoma de un animal. Los investigadores, además de Estados Unidos y Rusia, trabajando en conjunto, lo cual también es extraordinario, han encontrado que un material ideal para realizar la secuenciación del genoma de un animal es el pelo. El pelo. El pelo del animal. Porque si otros tejidos, como el hueso, por ejemplo, se contaminan por bacterias, por ejemplo, el caso del pelo, el DNA que está dentro del pelo está protegido, encapsulado dentro del pelo. Por lo tanto, después de un proceso de limpieza y descontaminación, ese genoma del animal está bien preservado. Pues yo quiero que Jorge y Juan, entre ambos, nos expliquen todo esto. Pero es que además, hay animales congelados que ¿cómo se conservan? Vamos a hacer una pequeña muestra con esa pata, Juan, porque, claro, un bebé, una cría de mamut, 20.000 años, en una capa de hielo de Siberia, claro, por fuera está intacta, está perfecta. El gran problema, y lo que vamos a ver, Jorge, es que muchos de estos animales se congelan y descongelan durante miles de años en solitario y pasan cosas, para que todo el mundo lo entienda, como pasa con la comida en el congelador, que lo peligroso es cuando se congela después de haberse descongelado. Eso es. El problema es que los tejidos, cuando mueren, en principio, el ADN de las células, de los núcleos de las células, se degrada. Y se degrada hasta tal punto que
aunque podría permitir realizar una secuenciación del genoma, luego pensar en utilizar ese DNA, ese ADN, para realizar una clonación es prácticamente imposible, imposible entre comillas, porque en ciencia ya imposible... Claro, no hay nada, ¿no? No. Pero Jorge, y lo explicaste fenomenal, o sea, hablabas antes de una especie como de combinaciones, ¿no? Y decías 4.000 o 100.000, fíjate qué ejemplo, pero claro, para que algo sea casi, para que tengamos ahí al ser capturado para el laboratorio, harían falta como, no sé si 4.000 millones. 4.000 millones de pares de bases es el genoma del mamut. 4.000 millones. 4.000 millones, que se dice pronto. Y realmente la posibilidad de secuenciar ese genoma ha sido gracias al pelo del animal. Al pelo. O sea que antes se hacía esto que estamos viendo en el caso de que esto no estuviera convertido en piedra, como muchos fósiles, sino que guardase estos tejidos, ¿no? Así es. Si nosotros recuperáramos este tejido de un animal congelado, como es el caso, podríamos intentar secuenciar el genoma del animal, que es lo que se hizo anteriormente. Y, por ejemplo, sí que se pudo realizar la secuenciación del genoma mitocondrial de este animal. Este mismo grupo de investigadores lo hizo anteriormente. Dentro de la célula, aparte del genoma nuclear, que es lo que nosotros entendemos como el genoma de la célula, que es lo que se utiliza para replicarse, para duplicarse la célula, las mitocondrias, que es una parte de la célula, un organelo celular, tienen su propio DNA, que es muy importante porque la mitocondria es el organelo que da energía a la célula. Es muy importante, pero es muy pequeñito, entonces es relativamente fácil, y estos investigadores lo hicieron previamente, secuenciar el genoma de la mitocondria del animal. O sea, consiguieron algo muy importante, pero no llegaron a completar el cóctel de la clonación total, ¿no? Eso es. Pero este material no es los tejidos en general no son ideales para realizar la secuenciación del genoma del animal porque se contaminan con mucha facilidad. O sea que hasta ahora la ciencia había intentado resucitar, entre comillas, por supuesto, a algunas criaturas incluso antediluvianas que ya no están. Ya mucha gente se está imaginando un parque con mamuts prácticamente, ¿no? No corramos tanto. Con esto que nos ha contado Jorge a través del hueso. De momento no ha dado tantos resultados como lo que vamos a hacer ahora. Dejamos por aquí o por allí el elemento, si quieres dejarlo aquí, sí. Juan, perfectamente. Impresionante con todo su elemento. Y vamos a ese paso que es lo que ahora ha sido la gran sorpresa y lo hemos vivido hace nada. De repente se les ha ocurrido que en el mamut había ese elemento, el pelo, que parece mucho menos espectacular que esto, y ahí está la clave. Menos espectacular, pero determinante, porque el animalito, por lo visto, tiene mechones de pelo, además abundante, porque luego resulta que con poco material se puede conseguir el resultado esperado. Pero el animal tiene mechones de pelo que si nosotros cogemos algunos de ellos... Bueno, hay que fijarse, yo vuelvo a repetirlo, Juan, porque luego la gente me dice que a ver qué permisos utilizamos para tener aquí animales, que todos son reproducciones del amigo Juan Villa, al que ustedes ya conocen, moldeador, escultor, artista y colaborador del equipo y del grupo de investigación de ciencias criminológicas y forenses, y ahí lo tenemos. Lo que acabamos de hacer, Juan, muéstralo a la cámara, sí. Es extraer ese pelo. ¿Y por qué es tan importante una cosa tan minúscula de un animal tan grande? Sobre todo porque este material, una vez descontaminado de esa DNA bacteriano que podría encontrarse en otros tejidos, una vez limpio, este pelo encapsula el ADN del animal. Por lo tanto, si esto se procesa, algo parecido a lo que se ha visto también en televisión, en las series policiales, del CSI, ¿verdad? Este material se puede procesar para recuperar ese genoma que será auténtico de este mamut. Y Jorge, si entonces, por ejemplo, ocurre con un pelo nuestro, sería exactamente lo mismo. Sería un lugar donde está prácticamente todo nuestro ser. Así es. Caramba, un simple pelo. Ahí lo tenemos, lo que sería después, para que todos los amigos vean el proceso completo, que siempre queda en los cenáculos más de los científicos iniciados, ¿no? Se disolvería con algún tipo de soluciones concretas y ahí, después de ciertos procesos, extraerían toda esa información, ¿no? Así es. Caramba, un simple pelo tiene la información ideal para clonar, aunque volvemos a decir, Jorge, que eso todavía son palabras mayores. Con lo que sabemos ahora, ¿hasta qué punto se podría llegar? Porque tú nos hablaste de que algunos animales, no el mamut, pero otros animales clonados,
están sufriendo deformidades, mutaciones. Es como si el cóctel no estuviera completo. Así es. Lo importante de la secuenciación del genoma del mamut es que es la primera vez que se consigue un ADN completo de un animal extinguido hace mucho tiempo, pero eso es solamente el primer paso. Es el primer paso que necesitaría mucho tiempo y mucho trabajo y muchas técnicas que además todavía no están controladas, porque realmente ahora tenemos el ADN secuenciado del mamut, pero este ADN luego habría que sintetizarlo, cosa que todavía no se ha hecho. Luego habría que saber, que tampoco lo sabemos, cuántos cromosomas tenía el mamut. Podemos intuir que podría ser como el del elefante, pero no necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas, el chimpancé tiene 48. Por lo tanto, no necesariamente tendrían que tener el mismo número de cromosomas que el elefante. Y no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos todavía. Todavía. Y luego sería necesario esos cromosomas envolverlos en una envoltura nuclear para luego pretender hacer una clonación con esos núcleos fabricados. Y lo que decías es cierto. Luego, la probabilidad de que a partir de ese material nazca un mamut sano, sin malformaciones, es bastante poco probable, porque de hecho con los animales que se están clonando todavía sigue ocurriendo que los animales tienen una serie de malformaciones, se abortan o nacen con malformaciones que luego mueren pronto o desarrollan enfermedades muy pronto. Pero hay otra alternativa, hay una alternativa que es producto de ese descubrimiento de estos investigadores japoneses que han conseguido clonar ese ratón congelado 16 años sin condiciones adecuadas. Porque además es una cosa realmente extraordinaria y eso no ha trascendido tanto a la opinión pública, en el sentido de que hasta ahora no se había conseguido hacer una clonación con tejido de células cerebrales. Células cerebrales. Sí, no se había conseguido, o sea, y estos investigadores japoneses tampoco han conseguido hacerlo con las células del cerebro del ratón en fresco. Solamente lo han conseguido con el ratón congelado. Entonces, Jorge, vamos a hacer, Juan, si te parece, ese viaje al cerebro del bebé mamut, viaje al cerebro, para que Jorge nos vaya explicando, mientras Juan va ejecutando, qué ha ocurrido. ¿Qué podría ocurrir en el caso del mamut? Segundo paso, después de lo importante que es el pelo, donde está todo el ser, ¿qué ocurre? ¿Por qué el cerebro es el siguiente punto de mira? Producto de este hallazgo de estos investigadores japoneses, que es realmente extraordinario, y ya me sorprende que no se le haya dado tanta publicidad, y sin embargo... ¿No debería sorprenderte? Sí, es cierto, pero es realmente extraordinario por lo que te contaba antes, que hay gente que ha intentado clonar mamíferos adultos utilizando células del cerebro. No lo han conseguido. Estos investigadores tampoco lo han conseguido. Y resulta que utilizando núcleos de células del cerebro del animal congelado, consiguen la clonación. ¿Y por qué? ¿La congelación ha añadido algo que no sabemos qué es? No se lo explican tampoco, no se lo explican. De hecho, parecería que ha ocurrido algo así. Y una explicación que sí dan tentativa a la supervivencia de estas células, de estos núcleos de las células del cerebro, es que en el cerebro tenemos muchos azúcares. El azúcar, la glucosa, es el combustible de las células del cerebro. Y los azúcares son un crioprotector que usamos nosotros. Usamos azúcares, sacarosa, como crioprotectores de los embriones que congelamos a diario en la clínica, por ejemplo. Entonces dicen estos investigadores que probablemente, posiblemente, esos azúcares, que son el combustible del cerebro de cualquier animal, podría haber hecho las funciones de crioprotector. O sea, un milagro auténtico de la ciencia. Realmente. Juan, muéstranos, ha sacado, pues bueno, un trozo, muéstralo a cámara, por favor, un trozo del cráneo perfectamente reproducido, además, madre mía, con esa capa Lógicamente, ósea. La idea sería efectivamente que tenemos todo el tejido capilar, la capa de grasa, piel, grasa, y después ya el hueso, el cráneo, ¿no? Ajá. Y has podido ir hasta dentro del cráneo, donde lo que han hecho
en japones lo que ahora sobre el mamut, último hallazgo, que será el futuro de la investigación, para quién sabe si clonar animales ya extinguidos y que vuelvan a vivir, sería lo siguiente, Juan, que es, Jorge, cortar un trozo del propio cerebro, una lámina del cerebro, es lo que han hecho. Eso es, exactamente. Y luego también lo que haremos será sacar líquido, el llamado líquido encefalorraquídeo, ¿no? Si no me equivoco. Si fuera posible, sería realmente extraordinario. Ahí vemos a nuestro compañero Juan Villa haciendo... Imagínense luego, claro, estas labores, Jorge, tú que estás acostumbrado a otro nivel a este tipo de operaciones, tienen que ser tan minuciosas, tienen que ser tan milimétricas, y cualquier mínimo error puede llevar al traste un trabajo de 20, 30 años, ¿no? Realmente es un material tan valioso que me imagino que tienen que tratarlo con mucho cariño. Ahora que estamos viendo, Jorge, estaríamos extrayendo una parte del cerebro, ¿y ahí qué hay realmente? Lo que ha hecho Juan es justamente sacar una sección del cerebro, es muy parecido a lo que se hizo con el ratón, es una sección del cerebro y rápidamente, porque esto es el animalito está congelado y congelado, deberíamos obtener esta sección y rápidamente vamos a ponerla en un tubo en el cual vamos a colocar también un medio de cultivo para las células. ¿Qué es un medio de cultivo, Jorge? Para que todo el mundo lo entienda. Es simplemente un líquido que tiene nutrientes, tiene glucosa, tiene aminoácidos, una serie de nutrientes en el cual las células que estén en condiciones van a sobrevivir. De hecho, tampoco se espera que haya células vivas en este tejido. Células no, porque la membrana celular es lo que primero se degradaría. Pero lo que sí esperamos es que algunos núcleos de las células nerviosas estén en condiciones, sean viables y se puedan utilizar luego para insertarlos dentro del óvulo en este caso sería de una elefanta, ¿no? Insertarlos dentro del óvulo, hacer una clonación, en este caso sería una clonación reproductiva, y obtener como resultado el mamut. O sea, que toda la información que hay aquí en este tubo que tiene Juan Villa en su mano, lo que se extrae de aquí, después de muchos procesos que evidentemente no conocemos, esa información sale y sería, de alguna forma, fecundada la elefanta, y de ahí surgiría, ¿qué? Eso lo veremos en el futuro, me imagino. Habría otra posibilidad, esto sería, digamos, esa lasca casi de tejido cerebral, que sería extraer el líquido, si lo hubiera, porque ese sería también una forma de casi atajar, ¿no? Tener ese líquido sería un elemento importantísimo, Jorge, dentro del cerebro. Sí, efectivamente podríamos obtener, sea el líquido o el mismo tejido cerebral mediante una aguja, como una especie de sacabocado, obtener el mismo tejido para realizar el mismo procedimiento. Que se podría sacar el líquido de ahí, Juan, con directamente el proceso tan sencillo que estamos viendo, pero que a la vez es tan complicado y que puede además decirnos tantas cosas. Oye, Jorge, en confianza, ¿tú ves que dentro de cuánto tiempo podrían revivir? Ahí tenemos la escena, el líquido cerebral. ¿Cuánto tiempo podría pasar para volver a ver caminando a un ejemplar como este? Pues la obtención o la búsqueda de células, de núcleos de células que estén en condiciones de hacer una clonación reproductiva de este animal podría ser inmediato. O sea, tenemos la técnica para realizarlo ahora. El problema sería encontrar el animalito que se haya congelado en las condiciones precisas, es decir, que se haya congelado rápidamente y se haya mantenido congelado durante los 10.000 o 20.000 años, que no haya sido, como probablemente dicen los científicos, se hayan congelado estos animales, que haya sido en procesos de congelación, descongelación, o que haya muerto tiempo antes de haber sido congelado. Por lo tanto, se pierde toda la información prácticamente. Ahí tendríamos el siguiente elemento que sería muy positivo, que ojalá los científicos consigan, ese líquido del cerebro que puede estar ahí, porque la última pregunta, Jorge, sería, sangre de hace 20.000 años. ¿Sería posible? ¿En qué condiciones? ¿En alguna de estas criaturas con volumen bien preservadas se podría extraer sangre? Es un viejo sueño. ¿Nos adelantaría algo que fuera sangre y no cerebro?
No sé si ha sido posible recuperar sangre de estos animales que se han encontrado congelados. Podría ser, y de hecho en el ratón que clonaron los japoneses sí que recuperaron sangre de la colita. Un volumen muy pequeño, pero consiguieron extraer sangre de la cola y consiguieron utilizar las células de la cola también para la clonación. Bueno, hemos hecho un proceso en diferentes etapas que ustedes han ido viendo y que habitualmente, y eso lo sabemos bien, no se cuenta nunca. Quizá esto mismo que hemos hecho aquí, de forma amigable para todos ustedes, se esté produciendo ya en algún lugar. Porque esto no sería Cuarto Milenio si no le pregunto a Jorge Cuadros si sospecha, si es posible, que lo que se está haciendo oficial, lo que se está publicando a nivel científico sea una cosa y lo que algunas entidades, quién sabe, interesadas en todo esto, clandestinas o no, estén ya haciendo. Se habla mucho de la clonación humana y tantas cosas. ¿Crees que todavía es fantasía o que en algún lugar de la Tierra ya están mucho más evolucionados y llegando a conclusiones que pueden ser increíbles? El problema real es que técnicamente es posible. Y sí, puede haber investigadores descerebrados que estén pretendiendo hacerlo, pero no está bien, no está bien. Ya no se trata de un tema ético o moral, eso puede ser una discusión aparte. El hecho es que, aunque la técnica existe, no está dominada por completo. Por lo tanto, como lo comentamos la vez anterior, el intentar, por ejemplo, hacer un clon de un humano, o sea, una copia de un humano, a lo que nos veríamos, con lo que nos encontraríamos sería con niños con malformaciones, embriones y fetos abortados, muertos al nacer. Por lo tanto, aunque tenemos la técnica para realizarlo, podemos hacerlo en modelos animales, pero intentarlo en el ser humano realmente sería una barbaridad. Que cada uno extraiga su conclusión, ¿se estará haciendo o no? A veces, por desgracia, las barreras morales son muy frágiles en algunos lugares, pero lo cierto y verdad es que hemos aprendido algo, que hemos visto algo con nuestros propios ojos, algo que es maravilloso. Si esto se lo contasen a mi bisabuelo o al tatarabuelo, pues imagínense, dirían que es absolutamente imposible. Estamos viviendo tantas cosas imposibles. Es un placer vivirlas contigo, Jorge. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por la lección. Gracias a ti. Claro que sí. Y Juan, ¿qué decirte? ¿Sabes lo que estaba pensando ahora? Que quizá en el futuro puedas tomar nota de tus magníficas construcciones, igual yo te acompaño, pues viendo, no sé, los famosos dientes de sable o criaturas imposibles que igual vuelven a vivir con nosotros. Será maravilloso, ¿no? al natural, ¿no? ¿Te imaginas tomar nota de eso? Wow. Juan, como siempre, amigo. Un placer, Iker. Muchísimas gracias. Del imposible, me viene a la mente algo que creo que sí que vale la pena decir. Hace 10 años, 11 años realmente, antes del año 97, yo cuando daba clases en la universidad decía, es imposible clonar un mamífero adulto. Era lo que me enseñaron a mí y era un dogma de la biología del desarrollo. Es imposible clonar un mamífero adulto. Cuando Dolly nació, se acabó el dogma se cayó. Hace unas semanas yo decía, es poco probable que un animal congelado tenga material para clonarlo. Pues resulta que eso también se ha caído ya. Qué perfecto colofón, Jorge Cuadros, sí señor, una gran lección y todos habremos tomado nota. Muchísimas gracias, amigos, de verdad un placer viajar en el tiempo con vosotros. Ahora vamos con otros contenidos que también les van a sorprender. Ha habido muchas noticias, tan impactantes casi como esta. Imagínense la escena hace 40 años. Alguien con un primitivo tomavistas junto a una carretera larguísima y solitaria ve como algo gigantesco, colosal, se le viene encima y parece una nave extraterrestre. Esta es la historia de inicio. Y al parecer sale de una instalación militar. Lo que está corriendo por internet, como la pólvora, es esta filmación que pone UFO of los Roques, OVNI en los Roques. Al parecer es de 1968, como bien decía Iker, hace 40 años. Pero una nave de tales dimensiones, como no fue filmada, como no fue vista por más testigos y como no se ha sabido antes, ¿verdad? Incluso fotografías que podían haber tomado en la época. Bueno, hay que decir que todo es realizado por ordenador, que estas imágenes son en su totalidad sintéticas, así nos lo dice nuestro analista informático, y que por supuesto
está haciendo ver que es una filmación ovni real, cuando en realidad es un fraude creado por ordenador. Bueno, pero un fraude que está bien hecho porque incluso cuenta con la luminescencia propia de lo que se creía que eran los ovnis adaptados a aquel tiempo. 1 milla de diámetro, ¿no? Prácticamente. 1 milla de diámetro y al parecer esa gran nave acaba estrellándose. Parece encuentros en la tercera fase, ¿verdad? Hay algunas de las imágenes que bien podrían servir para realizar una película. Las máquinas de hoy en día ya hacen absolutamente de todo. Bueno, efectos eléctricos, colisión contra el suelo, sería 11 años antes de la película de Spielberg, aunque efectivamente no es de 1968, y esto nos demuestra que los amigos de los que hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad?, que yo creo que perdiendo gran parte de su tiempo, pero demostrando que también tienen dotes artísticas e informáticas, siguen generando naves espaciales, ovnis, invasiones que parecen casi reales y que desde luego depende cómo se lancen por internet, seguirán ahí durmiendo el sueño de los justos y mucha gente acudirá a ellas pensando que son verdad. Es, digámoslo así, el fraude, la desgracia y a veces la desinformación que se esconde en la red. Esto, en depende de qué lugares, con una información diferente, habrá gente que se lo crea. Nosotros lo sacamos porque es una pieza realmente curiosa. Hay muchas más curiosidades, por ejemplo, una que tiene que ver con otro genio, mayor incluso que estos informáticos, es Leonardo da Vinci. Hace unos días en el Museo del Louvre de París se descubrían 3 dibujos inéditos en la parte posterior de un cuadro de Leonardo da Vinci que dejaba impactados tanto a restauradores como a artistas. En la parte trasera de la Virgen con el Niño Jesús y Santa Ana, que data del año 1500, el artista italiano había dibujado una cabeza de caballo, un cráneo y un Niño Jesús con un cordero. Las imágenes se encontraban ocultas tras 4 planchas verticales de álamo. Exámenes más minuciosos llevados a cabo con cámara infrarroja en el Centro de Investigaciones y Restauración de los Museos de Francia confirmaron la presencia de los dibujos, pero aseguraron que aunque el estilo de esos bocetos recuerda a Leonardo da Vinci, hay que proseguir las investigaciones para determinar su origen. Este descubrimiento es excepcional, pues los dibujos ejecutados en la parte posterior de otras pinturas son muy escasos y no se conocía ningún caso de este tipo en la obra del gran maestro italiano. Y lo que deja de ser escaso es el hallazgo que tiene que ver con los dinosaurios. Esas gigantescas criaturas que dominaron la Tierra mucho antes de la aparición del hombre. Los hay de todo tipo. En Argentina están surgiendo muchos, como si quisieran contar su remotísima historia. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales se ha presentado hace unos días un dinosaurio carnívoro descubierto en la Patagonia. El animal, al que se ha bautizado como Austroraptor capazai, fue hallado en rocas que datan de hace unos 70 millones de años. El ejemplar medía unos 5 metros de longitud y poseía un cráneo bajo y alargado, armado con numerosos dientes puntiagudos, y los brazos eran proporcionalmente cortos. El paleontólogo Fernando Novas, autor del descubrimiento, nos habla de las características de este gigantesco depredador. Estos animales, los raptores, que están íntimamente relacionados con las aves, no todos alargaron sus brazos, transformaron sus plumas para transformarse en aves y volar. Hubo otros que en su diversificación generaron criaturas tan formidables como este, ¿no? como el Austroraptor, un animal que obviamente no era volador, y que en aquel momento sin duda habría capturado a distintas presas en el norte de la Patagonia. Es buen momento, siempre lo es, para animar a la gente a que acude a los yacimientos de dinosaurios tan bien preparados, tan bien presentados que tenemos en nuestro país, que son muchos. Hay huesos, huellas y sobre todo el rastro enigmático, ¿no? De esas criaturas que pueden enseñarnos muchas cosas de nuestro pasado, y yo creo que a los niños les interesan mucho siempre los dinosaurios y es una buena vía de conocimiento, así que acudamos a estos lugares maravillosos. Por cierto, que ahora hablamos de arqueología, pero mucho más próxima, no en Argentina, en la Patagonia, sino en Alcalá de Henares. En el Museo Arqueológico Regional, precisamente de Alcalá de Henares, como decía Iker, se puede ver ahora una muestra de la Hispanic Society of America, en la que hay recogidas más de 400 piezas que salieron de nuestro país hace ahora un siglo. Se trata de una serie de ajuares arqueológicos entre los que el visitante puede contemplar vasos campaniformes procedentes de la Cebuchal de Carmona, en Sevilla, que tienen 4.900 años de antigüedad.
un tesoro celtibérico de Palencia, estelas funerarias islámicas o marfiles tallados que datan del siglo VII a.C. con clara inspiración fenicia. Muchas de estas piezas fueron adquiridas por el estadounidense Archer Huntington, heredero de una gran fortuna que se dedicó a trasladar a Nueva York todos los tesoros que aquí había hallado en excavaciones o que había adquirido para crear en la ciudad de los rascacielos un gran museo. Un buen momento para encontrarse también con esos pedazos de historia oculta de nuestra tierra. Me alegro de que estén aquí de nuevo y de que podamos aprender de ellos. Por cierto, seguro que también podemos extraer alguna conclusión de estas noticias tan insólitas. Fíjense en esta imagen, en otros tiempos era considerado un monstruo marino y hoy en día, si nos lo encontramos buceando, por ejemplo en el mar de Cortez, en México, donde ha sido hallado, también nos pegaríamos un buen susto. Un oarfish, así se llama esta especie de serpiente marina que tiene el cuerpo azul muy brillante, unas manchas marrones y una aleta color carmesí. Precioso este ejemplar, ¿verdad? Mide nada más y nada menos que 15 metros, aunque se supone que hay ejemplares todavía más grandes. Se conoce desde 1808 y entonces se le consideró un monstruo marino. Hoy en día podemos considerar lo mismo. Y hablando de animales, nos vamos hasta el Mato Grosso brasileño. En una granja ha nacido esta becerra con 7 patas. Los veterinarios dicen que la madre habría sido sometida a alguna dosis de radiación o que había comido algunas toxinas que han hecho que tenga estas malformaciones su pequeña becerrilla. Pero los veterinarios también dicen que seguramente vivirá mucho tiempo porque es muy despierta. Y fíjense en esta noticia insólita. Pino Termini, un submarinista de la Marina italiana desde hace 17 años, se encontraba buceando en la Gran Barrera de Coral. Y de repente ve que otro buceador, que en un principio cree que es eso, va nadando hacia él. Cuando se da cuenta que no lleva ni gafas de buceo, ni bombonas. Le extraña mucho y cuando le tiene muy cerca se da cuenta que es Steve Irwin, aquel domador de cocodrilos que murió por el aguijonazo de una mantarraya cuando se encontraba nadando. Él asegura que es el fantasma de Steve Irwin que estaba cuidando a los animales del arrecife de coral. Y de nuevo, el hombre árbol, conocido en todo el mundo con ese sobrenombre por esas verrugas que hacen que incluso parezca que tiene raíces en sus extremidades, nos vuelve a visitar de nuevo, pero porque su enfermedad parece que no se cura. Ha sido sometido en 9 meses a 8 operaciones. Se le han retirado 6 kilos de verrugas. Pero el papiloma humano, que es la enfermedad que sufre, parece que no remite. Los médicos estadounidenses dicen que seguirán estudiando este extraño caso. Y como en unos minutos los sueños van a ser protagonistas, sueños paralizantes, sueños terroríficos, sueños de la infancia y de lo que no es la infancia, podemos ir conectando esta historia, adelantándonos a lo que viene, con la hemeroteca. ¿Por qué? Porque los sueños aquí, y también el crimen, por desgracia, son protagonistas, lo van a ver. Vámonos hasta una fecha capicúa, 2 de junio de 1962, o sea, 2662. Es curioso porque el rotativo madrileño El Caso hablaba, en su edición semanal, de que algo estaba pasando. Habían ocurrido hechos terribles, diferentes matanzas de familias enteras en nuestro país y en otras partes del mundo. Es más, incluso se recuperaban escritos de un hombre del que aquí hemos hablado, Cesare Lombroso, el famoso primer gran forense científico que ha habido en la historia. Bueno, pues Lombroso decía que había una franja de tiempo, curioso, entre el 15 de mayo y 15 de junio, donde la estadística de personas que tenían cierta debilidad mental o problemas profundos en enajenación saltaban como un resorte. Lo llamaba el mes diabólico. Del 15 de mayo al 15 de julio se multiplicaban los crímenes. Y les hablaba de sueños, porque la portada hablaba de un hombre que había soñado. Carmen, la portada decía, Antonio Barreiro, en un pequeño pueblecito gallego, esos sueños no me gustan porque casi siempre resultan verdad. Y una fotografía. Antonio Barreiro, un vecino de Moscoso, en Pontevedra, soñó la noche anterior que acababa con gran parte de su familia, con todos los habitantes que estaban en su casa, con su propia mujer, con su cuñado, con la suegra, con la madre de esta. Y esos sueños se hicieron realidad, Iker. Por la noche se levantó
Después de haberlo soñado, se levantó, poco a poco fue por la casa, fue hiriendo. Eso sí, lograron salvarse a varias de las mujeres, a su mujer incluso la dejó en la cama con el cuchillo clavado. Los vecinos empezaron a escuchar gritos, acudieron en ayuda de esa familia, tal vez les pasaba algo, y se encontraron esa escena, la mujer desangrándose en la cama. La trasladaron inmediatamente tanto a ella como al resto de la familia e incluso al propio Antonio, que había intentado suicidarse, y al final todos se recuperaron en el hospital. Bueno, un final feliz, pero una historia que podía haber sido el calco de aquel otro crimen del que hemos hablado y que se ha producido apenas un mes antes, el crimen de la calle Antonio Grillo, donde un sastre aniquila a toda su familia. Es curiosísimo porque hay fotos incluso en el caso de la Galicia profunda de la época, de no solo él, Antonio, que echaba la culpa al sueño, constantemente hablando del sueño, sino de los atacados por él, a limpio navajazo, navaja capritera de gran tamaño. Es más, él se clava 2 veces y se deja el cuchillo clavado, la navaja clavada en la tripa y se tira por la ventana. Pero al final, milagrosamente, nadie muere. Pudo ser una gran tragedia y se hablaba de sueños, sueños premonitorios, sueños pesadillas. ¿A ti te ha ocurrido, Carmen, eso de algún objeto, algún muñeco, algún elemento que te cause miedo desde la infancia? Siempre tenemos uno, ¿no? Sí, a mí me causaba, fíjate, mucho miedo porque un día se encendieron los ojos que tenía la que era la prima extraterrestre de Nancy. Tenía una medallita que si la pasabas por determinados sitios esos ojos se encendían. Y una noche estaba yo en la cama y nada más que vi en la estantería esos ojos. Desde entonces, terror a ese tipo de muñecas. Claro, bueno, lo que acaba de contar Carmen de forma tan gráfica y directa, estoy seguro que además conecta con un montón de audiencia que ha pasado por lo mismo. La casualidad, la posición de un muñeco respecto a la luz, el contrapeso que hace otro muñeco en la estantería donde hay varios, en fin, lo que parece un movimiento humano, a la edad de 2 años, 3 años, 4 años, se queda ahí. Esta escena les va a sonar, esta historia que ahora analizaremos les va a sonar seguro, porque pocos terrores nocturnos tan profundos, pocas relaciones tan enigmáticas como la del niño, que en el fondo todos seguimos siendo niños, en una cama, observando al frente, y al frente unos ojos que parece que tienen vida, también nos miran. Hojeando alguno de mis viejos cuadernos, donde había compilado un sinfín de entrevistas a personas que habían vivido el misterio en su carne y en su propio domicilio, me he percatado de que hay un detalle que quizá les llame la atención como a mí ahora. En esos lugares habían ocurrido diversas cosas, de las que ustedes ya conocen un amplio surtido de fenómenos. Ruidos, presencias, sensación de tener miedo a tu propio hogar, golpes, apariciones, siluetas, en fin, la amplia panoplia de lo desconocido. En esas encuestas, durante muchos años, yo recogía incluso los detalles que me parecían interesantes de qué ocurría después, cuando el fenómeno al parecer se había marchado. Y me he encontrado con ese dato. Los niños y no tan niños de esas familias, repentinamente en mitad de la noche, se daban cuenta de que habían empezado a tener un temor irracional, incomprensible, a ciertos elementos inertes, por ejemplo los muñecos. ¿Qué demonios pasará con algunos muñecos para que los tengamos desde la infancia metidos aquí, y no precisamente con recuerdos alegres? Hay estadísticas que dicen que efectivamente en cierta edad del niño, el impacto en mitad de la noche de un fulgor, de un ojo cristalino, del maquillaje blanco de una cara, puede producir ciertas ensoñaciones que se quedan grabadas para siempre. Como digo, los muestreos, los sondeos indican que el 95% de los objetos que dan miedo a los niños y no tan niños son, curiosamente, inocentes payasos, que están fabricados para ofrecer todo lo contrario, alegría, diversión. ¿Qué tienen esas formas, esas cejas, esos labios pintados? ¿De dónde vienen? Hay quien indica y hay quien dice, yendo al lado científico, que nuestra especie tan remota, hace 25.000, 30.000 años, era profundamente animista. Todo tenía vida. Nada eran cosas diferentes del alma del hombre. Ellas también sabían sentir. Un palo, una lanza, un dibujo, una pintura, cualquier elemento.
Por lo tanto, si algo podía sentir, podía sentirse con afecto o podía sentirse agredido. Y cuando los objetos se enfadan, ¿qué ocurre? Nuestra historia va por ahí. Mi idea es que recuerden algunas de sus pesadillas infantiles. Algunos terrores que a veces, aunque seamos ya mayores, nos despiertan en mitad de la noche. ¿Quién sabe si lo que van a ver puede ocurrir cualquiera de estas madrugadas? ¿Quién sabe si esta escena puede estar dándose ahora mismo, esta misma noche? Todavía estás jugando, cielo. Venga, que es muy tarde, tendrías que estar durmiendo ya. No, un poco más. No, un poco más no, que mañana luego no te puedes levantar del sueño que tienes. ¿Vale? Venga, dame el juguete, no tengas miedo. Yo estoy aquí al lado, ¿no? ¿Vale? No te vayas, no te vayas. Vamos, te apago la luz, ¿vale? Caramba, con el payaso. Quizá más de uno, y no niño precisamente, se le hayan puesto los pelos de punta. Tenemos dos buenos amigos para hablar de este tipo de sueños y de este tipo de fobias, de miedos aparentemente irracionales. Nuestra guía en el mundo de los sueños, ya saben quién es, Clara Tahoces, compañera de la revista Más Allá, autora del Diccionario de Sueños. Clara, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Escalofriante o no? Sí, tengo que reconocer que aún sabiendo de lo que íbamos a hablar, me impresiona. Los payasos, como una imagen, ¿son habituales? Brevemente, Clara, ¿los sueños con este tipo de figuras? No demasiado habituales, pero cuando se producen casi siempre son pesadillas. Interesante. Nos acompaña otro buen amigo, Gustavo Bertolotto, él es director del Instituto de Potencial Humano y además todo un especialista en el mundo de las fobias, tan habituales hoy, y en su tratamiento. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, encantado. ¿A ti qué te ha parecido, Gustavo? La verdad, se me pusieron los pelos de punta. Eso de sentir la sensación de que subía es inquietante. Y todo es un payaso, que es una figura, que es un poco la reflexión que yo hacía en un principio, que tiene que dar alegría, proximidad a los niños. Gustavo, ¿por qué nos dan miedo los payasos, estas figuras? Bueno, podemos empezar con algunas explicaciones. Por ejemplo, primero es que es una máscara, en definitiva. Un payaso se oculta detrás de una máscara. Y yo creo, yo estaba tratando de hacer memoria en mi propia vida y yo no recuerdo mi relación con payasos así como muy malas o muy buenas. Pero después pensando, digo, si a un niño le acercan una figura de un payaso, todo pintarrajeado y todo lo demás, y no hace ninguna gracia y los padres no le animan, yo creo que el niño tiene que esconderse detrás del padre inmediatamente. O sea que es una cosa instintiva, natural, que trate de evadir eso que no sabes realmente lo que es. Para mí el problema fundamental del payaso es la máscara. Es que algo se oculta detrás de la máscara y no sabes qué hay detrás, claro, porque tan desfigurado está que tú no sabes qué es eso, quién es. Me parece que ese es el tema fundamental de las pesadillas con payasos, como decía. Gustavo, en tu primera visita vimos que había fobias de lo más variado, que a quienes no las sufren, bueno, les pueden parecer frivolidades, pero que pueden truncar una vida o condicionarla y que la gente lo sufre de verdad, la angustia.
Y la pregunta sería, ¿hay fobias relativas a este tipo de muñecos o payasos? Sí, y se llama coulrofobia. Un nombre rarísimo, más raro imposible, ni siquiera sé de dónde viene, pero se llama coulrofobia. E inclusive hay varios casos de este tema, de esta fobia, y algunos de ellos bastante interesantes desde el punto de vista de cómo intentan hacer el tratamiento de sensibilización sistemática con respecto a los payasos. Y es como acercándoles, imagino, poco a poco a este sí, tipo de... Un poco es primero viendo las fotos desde fuera y lo vi muy rápido porque digo, bueno, a ver si hay algo, y efectivamente encontré. Y había otro donde, digamos, después de hacer ese trabajo de que poco a poco vas viendo la imagen de aquello que te da miedo, te vas acercando, te das cuenta que en definitiva está dentro de tu fantasía. Y entonces era un caso de una mujer y después la pusieron dentro de un grupo de gente y apareció un payaso de repente y la mujer, bueno, un estampido de miedo, tenía como un pequeño muñequito en la mano, se le cayó desesperada, llorando, pero acongojada de verdad. O sea que no hay ninguna duda de que para esta mujer por lo menos era una fobia real. Y bueno, ahí empieza todo un tratamiento que me parece a mí que está destinado a trabajar también un poco con el inconsciente, no solamente con el trabajo hacia afuera, sino dándose cuenta qué hay detrás, como tratar de encontrar un poquito el origen de qué es lo que está produciendo tanto pánico. Esta mujer estaba en pánico total. Yo nunca he tratado a nadie con fobia de este tipo, pero bueno, visto lo visto, me parece que es absolutamente real. Clara decía una palabra que en sus diferentes visitas, hablando de sueños, hemos hablado de sueños de la luz que nos persigue, hemos hablado de sueños más o menos premonitorios, hemos hablado de una panoplia amplísima, ¿no?, del mundo de lo que pasa ahí cuando aparentemente dormimos. Pero nunca había mencionado la palabra pesadilla. Y ahora lo ha dicho. ¿Qué ocurre? Claro, cuando somos muy pequeños, intentamos hacer algunas preguntas y quizá dormirnos justo después de esa visión que, como decía Gustavo, es inquietante. Al final de nuestra habitación de niño, esos ojos claros nos miran. Eso se queda ahí, soñamos con eso, ahí empiezan a fraguarse las pesadillas. ¿Qué serían las pesadillas realmente? Bueno, las pesadillas es algo que evidentemente casi todo el mundo que recuerda los sueños las ha experimentado. Eso es una cosa que es así y que vienen a indicar una serie de temores, de miedos ocultos, casi siempre en el inconsciente más profundo, que afloran durante el sueño, ¿no? Y en el caso de los payasos en concreto, quizá el hecho de que haya en algunas habitaciones, o en muchas habitaciones de niños, esos payasos, que en un momento determinado puede ser lo último que estamos viendo antes de acostarnos. Y si, como ha explicado Gustavo, a lo mejor nuestra cercanía con el payaso, al ser un objeto, digamos, o un ser, en este caso un objeto, porque es un muñeco, ¿no?, que está ahí, que estamos viendo, que a lo mejor no nos causa especialmente gracia, simplemente que nos inquieta o nos parece un poco extraño que ese muñeco en concreto esté pintado, que tenga la cara blanca en ocasiones, ¿no?, que tenga esos ojos intensos, maquillaje profundo, que como decimos no sabemos quién se esconde detrás de él. Pues a lo mejor quién sabe si eso puede alimentar a veces las pesadillas de muchos niños y de no tan niños, porque estoy segura de que esta noche más de uno que no son niños antes de acostarse mirarán a ver si está el payaso ahí, ¿no? Han conectado. Luego le quiero preguntar a Clara sobre una inquietante nota, que yo lo decía antes, y es que en muchos casos que tienen que ver con ámbitos del misterio, gente que lo ha pasado mal en su casa, luego les cogían una increíble manía o fobia o temor a objetos inanimados. Ahí entrarían también las famosísimas muñecas de porcelana. Un día lo tocamos muy por encima y no os imagináis el aluvión inmediato, que eso se mide al instante, de gente que tiene un miedo terrible, pero a pesar del miedo a veces no se desprende de ellas, parece que les gusta pasarlo mal. Yo te voy a contar una anécdota, Gustavo, que es curiosa, que ha ocurrido aquí hace unos instantes, y es que yo estaba en la sala de maquillaje, por donde todos hemos pasado, tranquilamente, viendo algunos documentos, algunos periódicos. Yo sabía que iba a venir aquí la historia del enigmático payaso, y en cierto momento estaba así, tenemos un espejo delante para mirarnos mientras nos maquillan, y en la puerta de atrás, justo en el umbral, me ve al payaso mirando, que estaba ahí porque pasaba. He dado un brinco, es decir, yo lo sabía, pero a mí me ha afectado también. O sea, es decir, esto está imbricado ahí muy adentro, quizá desde la más tierna infancia, y la pregunta, Gustavo, es en la infancia donde se fraguan, ¿no?, donde está el embrión de todos los grandes miedos que nos van a perseguir.
Normalmente tenemos que decir que sí, que es donde se fija en nuestro inconsciente las ideas prerracionales. Quiere decir que antes de que tengamos uso de razón empiezan a generar impacto en el inconsciente. Estamos hablando con Clara también del tema del inconsciente colectivo, es decir, que hay muchas cosas que pueden estar ya metidas dentro de este mundo al que todos conectamos en el momento de los sueños. Creo que todos estos muñecos tan bonitos, tan guapos, tan ricos, también en algún momento generan miedo. Y los miedos no necesariamente están producidos por eso. Hoy en día hablamos del mundo de la psicología de la atribución de un miedo a un objeto, que es quizás lo que tú estabas diciendo hace un momentito. Es decir, atribuyo el miedo a esa muñeca de porcelana, atribuyo el miedo a esto o a lo otro, cuando en realidad no es la causa real, sino que es donde yo pongo la atención cuando tengo el miedo. En el caso de muchas fobias es eso, no es que ha sido una araña la causante, sino que tenías miedo, viste la araña y ya lo vinculas a esto. Porque en este caso estamos hablando de objetos que no son potencialmente peligrosos, que no están ahí para hacernos ningún daño. Una serpiente o una tarántula evidentemente nos pueden provocar un daño, pero estos no. Y Clara, sí que hemos recibido un montón de mensajes de gente que tenía estos sueños repetitivos, que les producían un miedo incluso a dormir, miedo a soñar. La pesadilla puede bloquearnos hasta ese nivel, y se le podría dar algún consejo a la gente que tiene miedo a entrar en el sueño porque sabe que le espera algo como esto. Es un personaje del cual se desconfía, ¿vale? Entonces, esta desconfianza puede suceder que se manifieste en el sueño en cuanto a las personas que aparecen disfrazadas de payaso, que generalmente es gente que el soñador conoce, pero al estar envueltos en esas máscaras, en esos maquillajes tan llamativos que nos impiden ver el fondo de la persona, no sabemos quién es, y esto nos inquieta. Entonces, el consejo que se puede dar es, ante sueños de estas características, analizar nuestro entorno, ver quién podría ser el payaso, y sabiendo quién es el payaso podremos librarnos de sus tejemanejes también. Claro, también la ficción, el terror, ha creado en estas figuras inanimadas, autómatas, payasos. ¿Os acordáis de La Máscara Roja de Edgar Allan Poe o It de Stephen King? Estos payasos cómicos al final acaban siendo casi asesinos o provocadores de muerte. Afilados, dientes como tenía este payaso, ese gorrito absolutamente siniestro. Entonces hay una mezcla ahí curiosísima. En las muñecas de porcelana hay, Gustavo, creo que una conexión también con lo antiguo. ¿Qué es lo que produce esa especial aversión? ¿Por qué? Pues yo tampoco soy el súper especialista en este sentido. Sin embargo, yo creo que la conexión con todo lo que es la familia, la historia, el linaje antiguo, porque son las primeras muñecas que conocemos. O sea, son las de nuestras abuelas y bisabuelas y todo lo demás. Creo que nos traen el polvo del recuerdo de todas las vivencias de esta gente. Me parece que como se rompían también, como se descascarillaban y todo lo demás, al final dejaban, si no estaban bien cuidadas, dejaban de ser bonitas, dejaban de ser agradables, podían llegar a ser hasta incluso repulsivas, ¿no? Dependiendo de qué está pasando contigo o cómo ha sido tu vinculación con eso durante el día, aparece la historia durante la noche, que es una proyección, una fantasía. Ahondando lo que ha comentado Gustavo de la antigüedad, del objeto, en este caso, por ejemplo, las muñecas antiguas o los autómatas, ese tipo de objetos, en mi opinión, tienen, aparte del simbolismo de que ha pertenecido a nuestros mayores, a veces esos objetos llegan a nuestras vidas sin que conozcamos su historia. Quiere decir que no es una muñeca que ha pasado de generación en generación, sino que se ha adquirido porque además se coleccionan y se pagan fuertes sumas de dinero por algunas de estas muñecas, y no sabemos cuál es la historia de quién ha tenido ese objeto, qué ha ocurrido, por qué se han desprendido de él, y eso también produce una cierta inquietud en cuanto a objetos antiguos que no conocemos su procedencia y que de alguna forma llevan una carga emocional adscrita a ellos. Tú recordarás, Clara, un célebre divulgador, investigador de estos temas, Antonio José Ales. Yo me acuerdo que daba mucho miedo por la radio hace muchísimos años. Por lo menos 30 años. Y él siempre insistía en una cosa, que ahora me ha recordado, que es que, bueno, yo creo que iba demasiado lejos, pero, bueno, en fin, que mucha gente llamaba porque tenía sucesos extraños en casa y demás, y él por lo menos decía: ¿tiene usted objetos antiguos de sus familiares, de sus generaciones? Por favor, deshágase de ellos, deshágase de ellos.
Claro, eso te generaba una inquietud absoluta, ¿no? Pero por ahí van también los tiros, ¿no? Parece que siempre ha habido por lo menos la tradición, al menos en este país, de que los objetos de personas que no están difuntas tienen algo... De maldito, sí. Sí, hay mucha tradición y se podría hablar, hay objetos que han pertenecido a célebres... Me imagino, se ha hablado aquí, de hecho, sobre el tema de objetos malditos, ¿no? Que tienen una historia luctuosa detrás, que ese objeto incluso ha propiciado que su propietario haya muerto o que ha dado mala suerte a sus poseedores a lo largo del tiempo, ¿no? Poseedores que no se han conocido entre sí, de diferentes generaciones que lo han adquirido, como diamantes. Hay algunos diamantes, diamante Hope, etcétera, que parece que dice la mala tradición, ¿no? La leyenda negra de que el objeto puede transmitir una suerte de maldición a quien lo adquiere, ¿no? Y bueno, independientemente de que eso sea así o no, sí está el componente psicológico de pensar que pudiera serlo. Es decir, no es en sí la maldición lo que afecta, sino el que tú creas que realmente puede haber una maldición detrás del objeto y puede hacer que eso tú propicies una serie de cosas negativas hacia ti. Yo he conocido algún caso, Gustavo, alguno hacía referencia al investigador JJ Benítez, no tenía nada que ver con el asunto de cosas dentro de casa, pero era un testigo que era un policía en Baracaldo, año 64, es un informe investigado por las autoridades españolas, bueno, veían algo en los cielos, había una experiencia traumática, y luego este hombre, que había sido valeroso, en su casa cogía un miedo, pero un miedo de llorar, un miedo aterrador, un miedo de gritar a un payaso que estaba colocado sobre un armario. Es decir, todo ese objeto concentraba esa sensación de terror. Quizá la gente puede decir, qué ridículo. ¿Cómo es el miedo para alguien que tiene una fobia? Tú hablabas antes de entrar en pánico. Podríamos describirlo un poco, porque yo creo que es un miedo, y te lo escuché a ti, pues muy próximo al que se cree que va a morir. O sea, no es un miedo normal, es otro tipo de miedo, no puede con él. Sí. Permíteme que incorpore algo de lo que estabas hablando hace un momentito, porque creo que hay algo que me parece que todos estamos conscientes hoy en día, que lo podemos medir y comprobar, la carga energética de las cosas. Independientemente que llamemos maldición o lo que fuera, pero la carga energética es real, y en los objetos antiguos, y estos objetos a lo mejor que están tan cerca del cuerpo, porque una muñeca es para esto, para tener cerca del cuerpo normalmente, posiblemente ahí hay mucha de esta información que no se ha limpiado, ¿no? Que esté cargado con esto, ¿no? Y en cuanto a las fobias, bueno, creo que todos conocemos hoy en día que tenemos 3 organizaciones cerebrales o 3 cerebros: el cerebro instintivo, el cerebro emocional y el cerebro racional. En el momento de dormir, el que toma el mando sobre todas las cosas es la zona del hipotálamo, donde está el cerebro emocional y muy íntimamente ligado al instintivo. Ahí por eso aparece todo ese mundo de fantasías que inclusive cuando una persona está despierta, que es donde aparece con más, digamos, con más nitidez la fobia, normalmente hay como varias reacciones típicas. Una de las reacciones es que ante el objeto que te da el miedo no tienes ningún tipo de control físico y o sales corriendo o te producen, no sé, se te aflojan los esfínteres de una forma totalmente automática. La segunda, alguien pierde el control absoluto del organismo ante un objeto con fobia. Sí, yo he tenido casos reales de esto. Miedo a volar, por ejemplo, gentes que tenían obligación, y aparte eran viajes transatlánticos, vamos a llamarle así, y viajaban gente adulta con dodotis de estos gordos, porque sabían que casi seguro que iban a tener un aflojamiento de esfínteres total. La segunda forma de reacción automática es la parálisis. Es decir, que te quedas totalmente rígido, es decir, la persona en ese momento pierde el control del movimiento absoluto. Se quedan totalmente inmóviles. Creo que es el movimiento instintivo de la época de los reptiles, porque los reptiles tienen una percepción del movimiento mucho mayor que de la percepción de la forma. Entonces apenas ve movimiento, ¡bum! Pero si te quedas quieto, es como que te dejan de percibir, dejas de ser algo que llame la atención. Y después toda la reacción neurofisiológica del llanto, del sudar extremo y de todo lo que te pasa a nivel neurofisiológico. Y son reacciones que uno no tiene ningún tipo de control. Y el sueño, cuando sueñas, tienes estas pesadillas, el terror, se te dispara el corazón, que te puede dar un infarto realmente. ¿Puede alguien morir, por lo tanto, a causa de un miedo prolongado, intenso? Sí, yo creo que sí, que esto, y aparte, como dentro de estas cosas se han hecho muchas cosas tremendas dentro del mundo de la psicología, con personas que lo han permitido de alguna forma.
Yo creo que hay gente que ha muerto por miedo. Hay una utilización constante de objetos que no tienen vida, sí, que se animan de repente. ¿Tú crees que también hay algo de eso en estas posibles pesadillas? ¿O que cuando somos niños realmente trazamos relaciones con algo que para nosotros sí que responde y tiene vida? Claro, es que los niños no están condicionados absolutamente con nada que pueda ser un tamiz y que pueda decir, bueno, pues que el vaso no habla, ¿no? Tú al niño le dices que el vaso habla, que hable con él, y el niño habla con el vaso, no tiene ningún problema en hacerlo, ¿no? Es decir, se establece efectivamente, el niño establece la relación que quiere tener con el objeto, pero a veces es verdad que el objeto puede causar un rechazo que el niño no entiende, ¿no? Clara, el primer peldaño en el mundo de las pesadillas, seguramente porque es lo que recibimos y porque es lo que más angustia, mucha gente irá enviándonos diferentes tipos de pesadillas y ahondaremos en esos simbolismos, porque la gente está casi con lápiz y papel, sobre todo lo que siempre decimos, que no se angustien en exceso, que hay que interpretar favorablemente todo eso que pasa durante la noche. Clara Tauces, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iker. Gustavo Bertolotto, lo mismo digo. Hasta la próxima, y seguiremos andando en esos miedos, pero siempre para resolverlos. Gracias, amigo. Gracias. Ahora vamos con otra historia, una historia que os va a gustar, os invito a que la veáis porque es impresionante. Tiene que ver un poco, fíjate, con la simbología. Los componentes son una muerte a destiempo, una muerte que afecta a una familia, y una extraña flor. Una flor que, como digo, va a ser nuestra protagonista a partir de estos minutos. La historia que viene a continuación tiene un plus muy importante. Primero, fueron unos amigos que están ahí al otro lado los que se pusieron en contacto porque les había sucedido algo. Escribieron y llamaron a la nave del misterio para que nosotros fuésemos testigo objetivo de lo que estaba ocurriendo. La historia es singular, como singular es la flor protagonista. Se pueden leer y hacer muchas interpretaciones, se pueden ver, vislumbrar muchas cosas en esta crónica de hechos. Ocurrió en la provincia de Toledo y estoy seguro que les va a gustar y quizá también les pueda hasta emocionar. Es una historia diferente. Vamos a contarla y vamos a vivirla. No estamos acostumbrados a tratar con la muerte. Nos sentimos incómodos entre las lápidas. Sin embargo, hay quien, inesperadamente, encuentra en el Camposanto un bálsamo para el dolor. El 7 de enero de 2003, en Cabañas de la Sagra, Toledo, Ernesto Rodríguez, un hombre de 70 años, sufrió un terrible accidente con su tractor que le costó la vida. Pues fue horroroso. Además, una fecha, el 7 de enero del 2003, imagínate, después de Navidades, y todos tan feliz por la Navidad y tal, y te levantas al día siguiente y le sucedió sobre las 12 de la mañana. Él salió... hizo sus labores aquí antes de irse y se fue al campo por el purín de los cerdos y le ocurrió la tragedia. Y lo llevamos fatal, claro, lógicamente, porque una cosa que no te esperas y una persona tan querida duele mucho. Sus nietos le querían tanto que no quisieron asistir al funeral. Durante mucho tiempo ni siquiera visitaron su tumba. No podían aceptar que se hubiera marchado. La noche anterior al suceso, pues estábamos jugando al fútbol aquí en la casa de mi abuela tranquilamente, él y yo solos, y bueno, estábamos jugando tranquilamente, normal, y cada vez que me miraba esa noche yo le notaba como que no me miraba como el resto de los días, era una mirada como perdida, no sé. 5 años después, el día de Todos los Santos, Cristian fue por primera vez al cementerio a ver a su abuelo. Sintió que de alguna manera le estaba llamando. Y la primera vez que fui por el hecho de que una persona que está aquí limpiando en casa de mi abuela, todos los días viene a limpiar, me contaba que estaba surgiendo una flor día a día que se estaba desarrollando de una forma increíble. Es como si dijéramos que como si alcanzara el máximo esplendor esa flor el 1 de noviembre para que
para que esa flor pues estuviera como en su máximo esplendor para mí, para contemplarme a mí. Sí, que cuando voy al cementerio, pues sí, soy muy contador, me gusta mirar, me gusta tal, y no he visto nunca una manifestación de ese tipo, ¿no? Pues mediante una planta, o sea, una flor, no lo he visto jamás. Yo creo que puede ser esto, bueno, esto que ya os expresaba, ese mensaje que Ernesto quiere hacer llegar a todos aquellos que le quisimos, le admiramos, y sobre todo a su familia que estaba más cerca, para tranquilizarles definitivamente. Esta celosía crístata, también llamada cresta de gallo, brota directamente de una minúscula rendija en la lápida de mármol de Ernesto y tiene un significado que invita a la reflexión. Inmediatamente, tras ver la flor, fui corriendo a mi casa y busqué el medio más inmediato y rápido, como es Internet. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que encontré frases impresionantes, como por ejemplo que significaba es la expresión de la fortaleza y de la valentía ante el sufrimiento, o una vez que se ha ido el ánima, pues se irá contenta, por ejemplo, o significa la expresión de la sangre de Cristo y la resurrección. Su forma es muy rara porque es una cristación, es una deformación de la planta, entonces las formas raras son audaces, o sea que nos está diciendo que hay algo de audacia, tanto en la germinación o en la posibilidad que ha habido de que esa planta esté ahí. Después está por la perdurabilidad, podemos hablar incluso no de inmortalidad, pero sí de perdurabilidad, y es que es una planta que la flor se usa como flor seca. O sea, la flor seca puede durar muchos años, pero bastantes años. Simplemente es cuestión de secarla bien, entonces esa flor, si la cortan ahora y la secan bien, pues pueden tenerla en casa durante bastantes años. Y después está por el color. El color rojo es la pasión, es el amor y también es el aviso. O sea, cuando alguien quiere dar un aviso, pone un color rojo, cuidado, no pases por aquí, o simplemente está dando una información y para que sea bien leída se usa el color rojo. No hay una flor similar ni en el cementerio de Cabañas de la Sagra ni en los alrededores. Parece haber salido de la nada, igual que sucedió en septiembre de 1985 en la localidad cacereña de Casar de Palomero, cuando una Amaranthus cristatus creció en un nicho. María Lorenzo fallece en 1962, pero 16 años después, en 1985, surge de su tumba una flor extraña, una planta esplendorosa, pero muy extraña, y ahí comenzó el misterio. Después ocurrieron pues muchas casualidades y curiosidades, como que la flor, la planta, tenía 16 hojas, justo los años que esta mujer había padecido esa enfermedad, y en cada hoja aparecía dibujado, o así lo decían, la figura de un pulmón. Después de esto, de estas curiosidades, llega el misterio científico, y es que es visitado por el director del Jardín Botánico de Madrid, el cementerio de Casar de Palomero, para investigar esta flor, y descubren que es una planta que no se da en España ni en Europa, sino que es de países tropicales, y ahí radicó sobre todo el misterio de la flor de Casar de Palomero. Pero el caso de Ernesto es aún más espectacular. Hasta los especialistas más prestigiosos reconocen que es difícil de explicar. Sí, claro, el lugar es sorprendente. Una planta, y más de esas condiciones, es una planta herbácea anual, o sea, crece durante el año y después se muere, necesita unas condiciones muy óptimas, además es una planta tropical, de temperatura, de humedad en el suelo, de humedad ambiente y después de capacidad de germinación de la propia semilla. O sea, que es un sitio muy raro para que salga una semilla. Entonces para mí que la semilla ya estaba ahí, o sea, que en el momento que hicieron movimiento para el enterramiento ya estaba ahí la semilla, y que con las contracciones y las dilataciones del frío y del calor se han ido abriendo las grietas, ha entrado el agua y entonces ha sido el momento de germinación. O sea que digamos que este año ha sido el adecuado para esa germinación y no otro. El agua de lluvia ha entrado por la grieta, la semilla ha germinado con el calor que ha absorbido el mármol y ha tenido la suerte de no helarse, porque estamos hablando de Toledo, que hay heladas fuertes incluso en abril, de no helarse porque estaba protegida ahí dentro. Quizás sea una casualidad, un capricho de la naturaleza, pero la flor no es la única señal que ha recibido la familia de Ernesto. Su hija Remedios cree que días después de su muerte ya intentó ponerse en contacto con ellos. Estábamos, pues 2 o 3 días posteriores de su muerte, pues te imaginas que estábamos súper dolorosos.
y nos reuníamos a comer y a cenar para estar pues todos reunidos y apoyándonos unos a los otros. Y estábamos en mi casa y estábamos allí cenando y suena el teléfono. Lógicamente, en la casa de mis padres no quedó nadie, estábamos todos en mi casa. Suena el teléfono, le descuelgo y no es nadie. Y claro, ¿quién ha llamado? Y habían llamado de la casa de mis padres, abuelo y abuela, ponían el teléfono. De alguna manera que no pueden explicar, la flor ha mitigado su pena. Gracias a ella, ahora están convencidos de que Ernesto les está cuidando desde donde quiera que esté. ¿Qué les ha parecido esta maravillosa historia profundamente humana? Que además es próxima porque le puede pasar a cualquiera, es anómala también, y parece que guarda ciertas claves que cada uno interpretará y leerá a su manera. A mí, cuando me enteré, gracias a la propia colaboración de los familiares que nos escribieron, me gustó la historia, me pareció realmente bella y digna de terminar en estas fechas todavía, casi con la resaca navideña, este cuarto milenio. Porque ha ocurrido en más ocasiones y quién sabe si hay algo que alguien quiere decirnos. Sería bonito pensarlo, desde luego. Vamos con otra fotografía, y es que en otro ambiente casi onírico, como hemos hablado esta noche, como es una fiesta de Halloween, todo bastante más comercializado, ¿verdad? Pero también puede haber lugar para la sorpresa y lugar para la foto anómala, como la que nos envía Elizabeth Sánchez, lugar Sevilla. Fiesta de Halloween, infantil, como estamos viendo. Los niños disfrazados. Un teatrillo por detrás completamente decorado para esa festividad, con las típicas calabazas, las caretas. Y vamos a ampliar una de las zonas donde vemos una anomalía fotográfica. Fíjense, voy a moverlo y voy a ponerlo en primer término, en este extraño personaje. Muy blanco, como con pelo moreno y con las manos como si las tuviera en posición de rezar, o por lo menos tapándose parte de la cara. Ahí la vemos, ¿verdad? Pero es que nuestra amiga nos decía que había otra anomalía. Y la tenemos precisamente aquí. Un rostro. Un rostro que sale en algunas fotografías y en otras no. En la primera, como vemos, no aparecía. Ahora sí. ¿Qué podía ser? Pues en este caso lo que nos dice Guillermo León es que lo más seguro que sea alguien que se encontraba precisamente allí. Vemos que tiene un rostro de una chica joven, ¿verdad? Incluso hemos aplicado algunos matices de luz, de sombras. Vemos que aparecen caretas como por detrás, pero esta cara es totalmente humana. Sería alguien que se encontraba también viendo esa representación que parecía estar haciendo. ¿Y el otro personaje? Pues no lo sabemos. Tal vez era alguien disfrazado que también se encontraba en esa fiesta. Pero lo que nos dice Guillermo es que esa tez blanquecina es lo que no coincide si no fuera alguien que estuviera disfrazado. Cosa muy lógica en una fiesta de Halloween, claro. Por cierto. Me vas a dejar que mi fantasía corra en esta fotografía porque he recordado observando este análisis 883 enviado por María José Piqueras, obtenido en pleno corazón de Londres. Precisamente en Londres vivió un individuo extraño, lo tenemos ahí arriba, aunque desprovisto de su capuchón. Es John Merrick, el hombre elefante. Sé que no tiene nada que ver, pero comprueben la foto y seguro que los compañeros de realización, prestos y raudos, nos recordarán también cómo era Merrick cuando se escondía. Voluminoso, con una capa, un sombrerito y una especie de tela, a veces blanca o a veces negra. Y es que lo que es la paridolia, uno ve formas, se sugestiona, quizá le pase a muchos amigos y quizá también a las cámaras fotográficas. Pero a mí me parecía la viva imagen de Merrick, de su sombra, de su espectro casi, paseando por el lugar donde murió. Nuestra telespectadora había hecho esa fotografía en Londres. Tal vez ustedes durante estas fiestas navideñas han estado en sus pueblos o han viajado fuera de nuestro país y han hecho muchas fotografías. Si hay algo extraño en alguna de ellas, envíenosla. Hay dos vías de contacto: cuartomilenio@4.com si nos envía un mail a través del correo electrónico, o nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Los sueños, esos como los del payaso extraños, que también los seguimos recibiendo. Y otra cosa importante para este 2009, acabamos de inaugurar, recibimos un montón de dibujos. Es
Es verdad. Gente de cualquier edad que hace dibujos sobre nosotros, pero sobre todo, que es lo que interesa, sobre el mundo del misterio, cómo lo ven ellos. Estoy dándole ahora la cabeza, cosa poco habitual, y estoy pensando en un concurso de dibujo. Carmen, un concurso, o por lo menos una exposición de dibujos de nuestros amigos. Hay auténticos ilustradores, auténticos Leonardos o Picassos que también interpretan el misterio. Envíennos, ¿por qué no? A partir de ahora vamos a hacerlo, sus dibujos de cómo ven el misterio, o de qué misterio les parece más apasionante, o qué figuras, o qué historia. Podemos hacer algo muy bonito. Empezamos desde este instante. Ahora la foto. Ahora la fotografía. Estamos viendo una de esas calles tan comerciales de la ciudad inglesa, de Londres. Y aquí vemos como un extraño personaje, además, que parece que lleva un sombrero. A mí, tú decías el hombre elefante, pero a mí más bien me parece el hombre invisible. ¿También? Porque esa capa que se ponía sí. y lo volvía invisible, realmente, en este caso sería así, porque estamos viendo que hasta las papeleras detrás de su cuerpo parecen verse. No está mal la mezcla entre hombre invisible y hombre elefante. Ahí lo tenemos, en primer término. Estamos viendo que se ve perfectamente, la papelera estaría delante, pero justamente detrás estamos viendo un puesto, un taburete, que se ve a través de él. ¿Y qué podía ser?, nos preguntaba nuestra telespectadora. Ahí lo tenemos, más iluminado. Esta Así es en otra blanco imagen. y negro es puro John Merrick. Es una imagen de otro tiempo, ¿verdad? Pues Guillermo lo único que nos dice es que el análisis fotográfico, lo único que puede aclarar, que se tratara de una persona vestida de blanco que pasara rápidamente por entre las mesas, pero no se le ve ni rostro, ni coincide con ninguna de las caras de las personas que están sentadas. Ya saben que a veces se mueven en el último momento y parece que surgen también en la fotografía. Un tanto extraña esta foto a la que no podemos dar una solución 100% certera y que necesitaríamos, según nos dice Guillermo, los negativos de la fotografía original. Bueno, me parece muy bien que por una vez y sin que sirva de precedente terminemos con una sonrisa. Es bueno para comenzar este recién iniciado año 2009 y precisamente por esa efeméride que estamos viviendo me gustaría acabar con un mensaje positivo. Gracias a todos por esa fidelidad que a lo largo de todo el 2008 pues han mantenido. No solo los que siempre han sido fieles, que lo sabemos y estamos aquí por ellos, sino un montón de gente que se ha ido incorporando y eso lo sabemos, lo sentimos también y lo medimos incluso. Hay una incorporación de personas que quizá secularmente habían olvidado, incluso repudiado el tema del misterio. Y es que el misterio nunca ha tenido buena prensa, sobre todo cuando el misterio se refería a temas excesivamente oscuros y a un nicho de temas muy concreto. Nosotros, desde que empezamos, noviembre del año 2005, se dice pronto, a estar con ustedes en esta cita semanal de los domingos, quisimos romper esas barreras. Lo habremos hecho mejor o peor, pero lo cierto es que a partir de este año, que recién ha terminado, hemos ido ampliando todavía mucho más los límites infinitos de lo que es el concepto para nosotros de nuestros temas. Ocurre en nuestras bibliotecas, en nuestros pensamientos y en nuestros trabajos. Cada vez nos interesa más la ciencia de vanguardia, la mente, el pasado, la prehistoria, el arte, lo poco que sabemos, por ejemplo, del espacio, de la naturaleza. En fin, que son temas que quizá no sean clásicos de miedo y terror. Sería un error considerar Cuarto Milenio y lo que pretendemos de verdad, nuestra misión profunda, simplemente como un programa para pasar miedo. Tiene que haber mucho más y ustedes lo están aceptando. En este recién iniciado año, de verdad, nuestra congratulación, nuestra admiración por todos los que se han sumado también a esta forma de ver las cosas y el máximo deseo de felicidad para todos. De felicidad y de misterios que nunca terminan. Nos vemos en 7 días en la nave del misterio.